días, bienvenidos a la redacción abierta de la mañana. La situación en Cataluña es totalmente insostenible. Hay que hacer algo para parar esa ola de violencia que está asolando ahora mismo, sobre todo la capital de esta comunidad autónoma, por así decirlo, Barcelona. Como ya sabemos, en el lunes pasado, cuando se conoció la sentencia, los CDR y toda la masa que va detrás de ellos, pues bloquearon el aeropuerto del Prat, bloquearon carreteras tan importantes como la AP7 o incluso bloquearon estaciones ferroviarias, es decir, atacaron directamente a la circulación a lo largo y ancho de la comunidad autónoma de Cataluña. Pero ayer la acción fue a más, no solo en violencia, sino también a los objetivos a por los que iban. Por ejemplo, la delegación del gobierno, unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana, se concentraron delante de la delegación para protestar contra esa sentencia. Pero claro, no fue una protesta pacífica como intentan vendernos, sino una protesta llena de violencia. La situación se nos está yendo de las manos. Vean con el siguiente vídeo resumen de lo ocurrido en el día de ayer. El caos ha continuado durante toda la noche en el aeropuerto del Prat y la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido continua. Más de 100 vuelos se han cancelado hoy después de que la jornada de ayer estuviese marcada por los disturbios y bloqueos en los accesos al Prat. Muchos turistas han tenido que pasar la noche en la T1 y la tripulación tenía que acceder, como ven, a pie. Y así amanecían las sedes de varios partidos políticos, llenas de pintadas con esvásticas, el 155 y lazos amarillos, las del Partido Socialista Catalán, el PP y Ciudadanos, además del negocio familiar de los padres del líder naranja Albert Rivera. Y un día después de que desde Òmnium Cultural Jordi Cuixart llamara a la reincidencia como respuesta a la sentencia del caso del Procés, hoy desde Izquierda Abertzale se solidarizan con los presos. Ayer se vivieron episodios de enfrentamientos, agresiones y brutalidad. El caos se adueñó de las ciudades en un intento de colapso de los extremistas. Pero aún en Cataluña se mantienen algunos cortes ferroviarios y en las principales carreteras. Desplazarse de forma segura por la comunidad sigue siendo un problema. 4 tramos de la C17, C25, AP7 y A2 han sido los más afectados por los cortes de los radicales. Todo mientras las estaciones de Sants y el Prat y la sociedad catalana intentan recuperar la calma. Pues ante esta situación crítica, lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho Pedro Sánchez es por ahora convocar a los líderes de los principales partidos políticos. Ha convocado a Pablo Casado, que ya está reunido con él. A partir de las 12 empezó esa reunión. Luego se reunirá con Albert Rivera a las 5 de la tarde y finalmente lo hará con Pablo Iglesias a las 7. Se le ha olvidado, como no, Santiago Abascal de Vox, que con sus 24 diputados y 2,7 millones de votantes debería de tener algo que decir sobre esta situación. Y para seguir elaborando en este aspecto, también hay que decirles que en esta mañana Vox ha emitido una petición a la mesa del Congreso para que se aplique el estado de excepción en Cataluña, porque están sobre la mesa varias opciones: el 155, la Ley de Seguridad Nacional o los 3 estados que contempla el artículo 116 de la Constitución: estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio. En primer lugar, bueno, ya les presento al primer invitado de esta redacción abierta de la mañana, Luca Constantini, periodista de Voz Populi. Luca, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, me gustaría que hicieras una valoración de lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que crees que va a hacer el gobierno, porque evidentemente algo hay que hacer. Ayer emitieron un comunicado a las 11 y pico de la noche, casi las 12, es decir, que hay gravedad, condenando todos estos actos violentos y que van a responder de forma contundente. Pero, ¿qué crees que pueden hacer o qué van a dejar de hacer? Porque Batet ha dicho esta mañana que el 155 de la Ley de Seguridad Nacional no, aunque bueno, habrá que ver qué es lo que habla Sánchez con Casado, Rivera e Iglesias, porque podría cambiar esa opinión. Sí, bueno, a ver, el gobierno, el comunicado de ayer por la noche era un comunicado más bien tibio, quiero decir, era un poco así, tampoco decía nada de otro mundo. También es cierto que, Sánchez dijo, ¿no?, hace 2 semanas, habló, ¿no?, de aplicar la seguridad nacional en Cataluña y luego, claro, reculó de alguna manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, Batet también, ¿no?, ha dicho, bueno, vamos a ver. Yo creo que en las reuniones de esta tarde, de esta mañana tarde, pues con los líderes políticos, en realidad Sánchez lo que intentará será buscar cuanto más apoyo, ¿no?, de todas las fuerzas políticas. Entiendo que por parte del PP y de Ciudadanos no habrá ningún problema, ¿no? El PP ya creo que esta mañana
mañana y ayer, digamos, se iba diciendo, pues sí, que había que de alguna manera tomar el control de todo lo que es el dispositivo policial, quiero decir que realmente de eso estamos hablando en ese momento. No es sustituir los cargos y los mandos de los Mossos de Escuadra, sino de alguna manera crear un equipo de coordinación que ya existe, pero refortalecerlo, digamos, fortalecerlo para pues mantener un dispositivo de seguridad, porque de eso se está hablando, ¿no? Quiero decir, lo que hemos visto ayer por la noche ya no es, digamos, simplemente bueno, el orden público, sino es una cuestión de seguridad. Que si en el momento en el que se empieza a poner a incendiar, no sé, tiendas y lugares, ¿no? del ámbito metropolitano, pues claro, puede pasar francamente de todo. Sobre todo, por ejemplo, tenemos que pensar en las cosas más simples, que si, por ejemplo, una ambulancia que no puede llegar a un lugar donde una persona, por las razones que sean, pues le da, yo que sé, un ataque cardíaco. Quiero decir, que eso son cuestiones muy importantes. Entonces, yo creo que buscará ese tipo de apoyo. Habrá que ver también los de Podemos que harán, ¿no? Porque ahora están jugando un poco, por lo menos los catalanes, casi antes condenan la violencia policial ¿sabes? que los altercados. Decir. Entonces, claro, ellos deberán decidirse, porque están, francamente, en un cul-de-sac, de alguna manera, ¿no? Porque como tienen siempre la doble retórica, más o menos por un lado y por el otro, pues claro, tendrán que aclararse. Yo creo que entiendo que haya cierta cautela, porque a ver, digamos, que pueda pasar esta noche, pero si esta noche pasa lo mismo que vimos en esas últimas 2 noches, pues yo creo que sí, a ver, que el Estado tendrá que actuar. Hay que recordar que el Estado tiene el legítimo ejercicio de la violencia, quiero decir, y que además esa violencia, digamos, violencia o represión de la violencia, pues es gradual. Quiero decir, ayer, por ejemplo, por la noche, según, vamos, me iban comentando también fuentes, digamos, en Cataluña, hay algunos sindicatos policiales pues que estaban un poco sorprendidos de que no se aplicaran medidas, por ejemplo, los famosos camiones, ¿no? Que pueden lanzar agua sobre los manifestantes, quiero decir, para intentar romper esos bloques de protestas, ¿no? Entonces yo creo que habrá cierta gradualidad, pero claro, llegará un punto en el que, hombre, el Estado tendrá que asegurar, repito, la seguridad de los ciudadanos. Es que esto no es normal, es decir, Barcelona, la segunda ciudad más importante del país, en llamas, es que es una auténtica locura y hay que poner medidas, está claro. Hemos visto imágenes de a lo mejor, pues no sé si 15 mozos, 20 mozos de escuadra contra centenares de manifestantes o de, bueno, al fin y al cabo violentos, porque les tiraban de todo, la verdad. Sí, luego hay imágenes también muy interesantes que se han difundido en las redes sociales, por ejemplo, de ciudadanos de Barcelona que intentaban apagar las llamas, ¿no? Con sus extintores, pues vamos, de manera individual, ¿no? Y los violentos pues intentando frenarles eso de manera violenta, que sí, por lo tanto digamos que nos estamos encaminando en lo que puede ser una deriva pues bastante preocupante, ¿no? Las marchas que se están realizando en esos momentos, ¿no? Desde todos los puntos de las principales ciudades catalanas para llegar a Barcelona, pues francamente también pueden convertirse en en un problema de orden público muy importante. Ahora bien, también el análisis tiene, digamos, que destacar un elemento que es la imagen que está dando la protesta independentista. Quiero decir que ha pasado de ser, como dicen en Cataluña, la protesta de las tietas, ¿no? Quiero decir, de los abuelitos y de los niños, a grupos encapuchados que queman contenedores y que rompen cristales y que, vamos, quiero decir, puede convertirse en un problema gravísimo. Por lo tanto, desde el punto de vista del relato, está claro que el independentismo empieza a perder, ¿no? Empieza a perder algunos elementos de esa protesta pacífica que iban vendiendo, las sonrisas y demás. Hay otro problema importante que yo estoy comentando en estas horas con las fuentes que tenemos desde el punto de vista periodístico en Cataluña, que es que la gran pregunta que se hacen muchos independentistas también es si esto es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es decir, si es protesta pacífica por el día y violenta por la noche, o si es un Frankenstein, que si ya han creado un monstruo que ellos mismos no saben controlar. Esa mañana ha habido una reunión entre los delegados de Esquerra Republicana y los de Junts per Catalunya, en fin, Torra, Per Aragonés y demás. Parece ser que no se han puesto de acuerdo. Es decir, porque aquí hay un problema también político entre ellos, porque Esquerra Republicana en realidad no quiere que haya una deriva violenta, pero claro, el Junts per Cat, Torra por un lado, Puigdemont por el otro. El propio Puigdemont lleva ya meses diciendo que Barcelona tiene que convertirse en Hong Kong. Y lo del aeropuerto, claro, no es una anécdota, quiero decir, sabemos que en el aeropuerto, que la protesta de Hong Kong se desarrolló en el aeropuerto.
Luca, te interrumpo un momento porque tenemos conexión en directo con Albert Rivera, que está pues valorando la situación de Cataluña para ver qué es lo que ocurre antes de reunirse a las 5 de la tarde con Pedro Sánchez. Vamos a ver a Albert Rivera. No para que no actúe. Voy a estar al lado del Gobierno de España para que haga cumplir la Constitución, no para que digan que aquí no pasa nada. Voy a estar al lado del Gobierno de España para que traigan más efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, no para que no los traigan. Y voy a estar al lado del Gobierno de España precisamente para que vayamos juntos los que queremos lo mejor para este país, no para ir de la mano de Torra, de Colau y compañía. Así que esta tarde voy a pedir más efectivos, todo lo que haga falta en Cataluña para que ni una sola persona se sienta atemorizada. El terror se está sembrando en las calles de Cataluña y un país decente no permite que el terror se siembre en las calles de su país. Así que si somos un país decente, que lo somos, y España es un país digno, que lo somos, también hace falta que en la segunda capital de España, Barcelona, y en Cataluña, donde hay 7,5 millones de españoles, se respete la ley. Quiero que los buenos estén tranquilos y quiero que los malos no duerman. Eso es lo que quiero. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes un secreto? Yo pensando hace muchos años. No hay nada más español que ser barcelonés, catalán y de Ciudadanos en Cataluña. Pero esta tarde, además de más dispositivos, más agentes, más Guardia Civil, más policía, más coordinación, blindaje frente a los violentos, os digo una cosa. También le voy a pedir más cosas al presidente Moreno, porque ya basta. Llevo meses, lo sabéis, se han mofado incluso, se han intentado reír de muchos catalanes que advertíamos lo que iba a suceder. Nos han dicho que eso es exagerado, montáis pollo, no sé qué, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? Bueno, sí, pollo el que han montado ahora los separatistas, ahí sí que han montado un pollo. Una cosa, en Cataluña no podemos garantizar la libertad y la seguridad, en Cataluña no se puede garantizar la convivencia, que es el objetivo principal, con un presidente como Torra. No se puede. Por tanto, yo propongo que le cesemos. Propongo que se aplique la Constitución. Propongo que estudiemos cómo, en qué competencias, en qué tiempo y cuánto tiempo se aplica el artículo 155 hasta que en Cataluña se respete la ley y la Constitución. Hay que proteger a los catalanes y hay que quitar a Torra, porque no podemos poner a un conductor suicida al frente de una comunidad autónoma tan importante. El que nos llama bestias taradas no puede ser el presidente. ¿Sabéis por qué tenemos que cesar a Torra? Para recuperar el control, para recuperar la libertad y para recuperar la convivencia. ¿Cómo va a haber control del orden público con quien alenta a los CDRs y son familias suyas? ¿Cómo vamos a tener control de lo que pasa en las calles con un señor que dirige a 17.000 Mossos d'Esquadra que no sabemos lo que le va a ordenar mañana? Como ya ordenó cuando dieron el golpe el 1 de octubre el señor Puigdemont. ¿De verdad creemos que este es el señor adecuado para defender la Constitución y la libertad en Cataluña? Por eso hay que tomar el control. ¿Cómo se toma el control? Con la ley, con la Constitución, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los jueces, con la democracia. Así se toma el control. No hay que renunciar a un palmo de España, ni un solo palmo. El último pueblo de Girona es tan español como el Paseo de la Castellana y como cualquier pueblo de España.
Pues hayan escuchado ustedes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que insiste en aplicar ese artículo 155 para acabar de una vez con la violencia en Cataluña y exige una mayor coordinación policial entre los Mossos, la policía e incluso la Guardia Civil, y que se duplique o que se aumente el número de agentes para poder acabar con la violencia que vivimos ayer, en la que pudimos ver, como hemos comentado al principio del programa, en la que muy pocos Mossos de Escuadra, por ejemplo, tenían que hacer frente a centenares de manifestantes, lo cual pues es bastante desproporcionado. Luca, ¿qué te parece lo que pide Rivera? Y bueno, si crees que va a tener algún tipo de éxito, porque ya vemos que Sánchez, pues muy por la labor de 155 no es que esté. Bueno, dos cosas. La primera, vamos, en el PSOE, en el PSC, creen, según me cuentan, que lo de ayer por la noche pues fue en parte justificado, digamos, con la idea de dejar que se desahogara, digamos, de alguna manera el independentismo más radical, ¿no?, con el tema de la sentencia del proceso. Ahora bien, una noche vale, pero dos ya empieza a ser bastante complicado. Entonces es lógico, ¿no?, fundamentalmente pues enviar refuerzos policiales. A mí me parece, repito, que no es una cuestión política, es una cuestión de seguridad pública. Sí. Quiero decir, que eso es de lógica. Ahora bien, también evidentemente pues Albert Rivera juega también la carta de la campaña electoral, que decir, él, claro, debe tener una posición dura porque efectivamente pues Ciudadanos no sabemos que en todos los sondeos pues va de capa caída, por lo tanto es lógico que intente, digamos, capitalizar lo que ha sido siempre, en ese sentido es cierto, una posición muy clara con respecto al independentismo y al separatismo en Cataluña. Eso por un lado. Luego hay otra cuestión. Siempre es muy interesante intentar ver y escuchar y hablar con las personas de todos los sectores, porque en el ámbito en el sector independentista, etcétera, empiezan a circular los famosos chats, ¿no?, del tsunami democrático y demás. Y hay un mensaje que está circulando entre ellos, que es la idea de que las fuerzas policiales llevan ya 2 días trabajando más de 12 horas, que que están cansados, por lo visto en estos chats comentan los agentes que están cansados, y que entonces ellos quieren cada día, digamos, llevar a cabo ese tipo de protestas para también tener un efecto casi, corporal, que decir, un cansancio de los agentes de seguridad. Por lo tanto, es lógico que decir que si ellos juegan esta carta, pues el Estado también tendrá que enviar sus refuerzos, quiero decir, porque es evidente que personas que están sometidas en la calle, ¿no?, que le lanzan las botellas, los petardos y demás durante 10, 12 horas, pues claro, tendrán también que descansar, porque si no, hombre, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a hacer su trabajo? Luego, siempre hablando, ¿no?, de todos esos chats, de todo esto, de todo ese, digamos, ese mundo, ¿no?, digital, virtual, pues yo tengo, digamos, personas conocidos que trabajan en el aeropuerto del Prat y me enviaron fotos impresionantes del famoso día de antes de ayer. Fotos, por ejemplo, que cuando los que protestaban intentaron entrar, ¿no?, en el aeropuerto, robaron todos los extintores en todo el aeropuerto. Quiero decir, es que de verdad, claro, ver esas fotos, ¿no?, con decenas de extintores ahí acumulados en las esquinas del aparcamiento del Prat, era impresionante, porque claro, tú te das cuenta de cómo, digamos, se puede crear una situación grave al margen de la protesta. Repito, personas enfermas que no pueden ser atendidas por las ambulancias, un incendio pues normal y corriente, ¿no?, una fuga de gas, lo que sea, y los bomberos que no pueden llegar porque un grupo de chavales prácticamente, porque son todos chavales en realidad, lo que hemos visto esta noche, pues claro, han bloqueado todas las calles. Repito, es que aquí la cuestión es de seguridad ciudadana, es de garantizar el orden público, y luego, bueno, ya se verá, digamos, la cuestión de torra o no torra, que decir, pero yo repito, ahora mismo enviar refuerzos es lo mínimo, y no solo enviar refuerzos, yo creo que hay que dar un pasito más en lo que es los mecanismos que tiene la policía para controlar a ese tipo de personas. Hombre, quiero decir, no puede ser que vayan 8 agentes, ¿no?, con un escudo y un casco intentando, ¿no?, frenar decenas y centenares o miles de personas. Claro. Hombre, hay dispositivos, quiero decir, repito, hay furgonetas que pueden, ¿no?, lanzar agua para intentar dispersar a las masas. Por lo tanto, hay que emplear todos esos mecanismos. La policía son profesionales de estas cuestiones. Ellos saben que hay gradualidad y la tienen que aplicar. Pero claro, ahora bien, a mí no me parece extraño pues que el Estado envíe 2 o 3 personas, digamos, a coordinar todo el dispositivo, manteniendo, digamos, de alguna manera a los Mossos que hagan su trabajo, porque esa es otra, siempre hablando con todos los sectores, que pasen los Mossos. Quiero decir, los Mossos en realidad es un cuerpo de funcionarios, que son personas que tienen mucho miedo
a que se le, vamos, incluso a la disolución del cuerpo. Sí. Ellos evidentemente no perderían su trabajo, pero pasarían a trabajar con la Policía Nacional. Por lo tanto, los Mossos en realidad son los primeros interesados en frenar todo ese tipo de protesta, ¿sabes? Y hay que jugar también esa carta, no hay que deslegitimar a los Mossos. Pero el Estado, digamos, tiene que ser firme, pero al mismo tiempo muy inteligente. Eso es una batalla que se gana con inteligencia, sobre todo inteligencia. Pues no sabemos cuál va a ser la reacción del gobierno, no sabemos qué va a hacer Pedro Sánchez, ya le hemos dicho que se está reuniendo con Casado, que luego se reunirá con Rivera a las 5 y finalmente con Iglesias a las 7, pero lo que sí hemos tenido hace un par de minutos una declaración de Isabel Celaá, la portavoz del gobierno, en la que dicen que va a haber mano dura contra los violentos. Responde como debe, con proporcionalidad, con firmeza democrática y con serenidad. Lo que sí hacemos es un llamamiento al señor Torra para que condene los incidentes violentos, expresando todo nuestro respeto por manifestaciones pacíficas, solo faltaba. Es decir, existe un derecho a la reunión, a la manifestación, pero no a cortar las vías de comunicación, no a altercados violentos como los que vimos ayer. Pues que va a responder el Estado con firmeza, serenidad y proporcionalidad a ese desafío que pueden plantear los CDR en las calles de Cataluña, pero por ahora no la estamos viendo ni muchísimo menos esa proporcionalidad, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que esa noche la veremos, supongo que la veremos, porque si no, claro, si no, entonces sí que va a ser un desastre. Quiero decir, la proporcionalidad, ¿qué significa proporcionalidad? Proporcional es una palabra bonita como para decir que ahora efectivamente va a subir, ¿no?, de un escalón, digamos, sí, lo que es la reacción, en fin, el dispositivo policial. Eso está clarísimo. Hombre, es que en Cataluña también hay que decir que se vive una situación surrealista. Quiero decir, el presidente de la Generalitat dice que hay que los independentistas tienen que protestar, y luego al mismo tiempo, ¿no?, envía a los cuerpos de seguridad, a las fuerzas de seguridad, para frenar la protesta. Quiero decir, es que esto no se ve en ningún lugar del mundo. Quiero decir, vamos, en una democracia, digamos, consolidada como es España, en la Unión Europea, eso es impensable. Por lo tanto, eso también yo creo que el Estado tendrá que actuar. Nunca hay que olvidar que la legitimidad de los poderes que tiene Torra derivan de la Constitución. Quiero decir, es que derivan de todo el Estado. Él no es dueño de la Generalitat. Quiero decir, es que claro, si se demuestra que hay un presidente de la Generalitat que está poniendo en peligro a sus ciudadanos, pues hombre, entiendo que claro, que algo tendrá que hacer el Estado central, ¿no? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Luca, me gustaría ahora que viéramos unas reacciones, porque como hemos podido ver a lo largo y ancho de esta semana, es que el independentismo vasco se pone del lado de los independentistas catalanes, en este caso, diciendo que la sentencia ha sido una vergüenza. Sin embargo, parece que los vascos, en palabras de Aitor Esteban, portavoz en el Congreso del PNV, pues no comparten la forma en la que lo están haciendo esa respuesta ante la sentencia del Tribunal Supremo con la violencia. Vamos a escuchar al portavoz del PNV. Pero yo lo que sí creo es que hay que hacer una defensa absoluta de la institucionalidad, ¿no? Porque es verdaderamente lo que te da una base como pueblo para luego hacer otras cosas, ¿no? Y ahí es lo que creo que desde luego no habría que perder el punto de vista, la defensa de la institucionalidad y de que, bueno, no todo es admisible tampoco en una protesta. Luca, ¿a quién podemos culpar de todo lo que está pasando ahora mismo en Cataluña? Porque bueno, podemos echarle la culpa a Puigdemont por llamar a la movilización, entre comillas, social, o podemos echarle la culpa a Torra por ese apreteu, que todavía sigue totalmente vigente, pero claro, el gobierno también tendrá algo de culpa. Bueno, y también... Pero si el gobierno, el Partido Socialista gobierna con Junts pel Cat en la Diputación de Barcelona, que no es una diputación cualquiera, quiero decir, es una máquina de hacer dinero y de dar dinero. Por lo tanto, claro, a eso también que si la consecuencia política tiene que llegar. Y luego también sobre la reflexión, digamos, general. Vamos a ver, es que Pedro Sánchez, hay que recordarlo siempre, es que llegó al gobierno de la nación hace un año con los votos de los independentistas. Quiero decir, eso también es un elemento que no se puede obviar. Ahora, yo entiendo que, claro, que en campaña electoral
en ese momento el PSOE está dando un giro de 180 grados con todo lo que era el gobierno Frankenstein, ¿no? Como lo llamaba Rubalcaba, ¿no? De todos los sectores anti-Sánchez. Pero claro, quiero decir, es que de lo que pasó hace un año o incluso antes con la posición del PSC, que el PSC siempre en realidad fue en Cataluña el partido político que permitió a los independentistas tener la fuerza que tienen, no solo desde el punto de vista del poder político, sino también de la imagen, de la cultura política. El PSC siempre, al fin y al cabo, legitimó las pulsiones más antidemocráticas del soberanismo, en un ejercicio francamente incomprensible desde el resto de formaciones de izquierda europea, donde se ve una izquierda que es internacionalista por la mañana y soberanista por la noche. Que esto no existe. Por lo tanto, claro, en realidad sí que Sánchez es responsable de alguna manera de lo que está ocurriendo. Lo que pasa ahora, estamos en campaña electoral y en Ferraz, en la sede del PSOE, ¿qué piensan? Piensan que si hay caos, un poco de caos tampoco está tan mal, porque ahora Pedro Sánchez quiere ser el gran paladín, el gran defensor del orden, de la estabilidad, porque considera que eso le puede favorecer desde el punto de vista electoral. También te digo que hay importantes dirigentes del PSOE, importantes personas ya quizá más veteranas, pero también gente que siempre ha estado en el PSOE, que ya no saben ni siquiera qué creer, ya no tienen ni siquiera la fuerza de defender a su propio partido, porque claro, porque Pedro Sánchez ha sido un día el de la bandera de España enorme detrás, ¿no?, de él y de su mujer, el otro día fue el promotor del Frankenstein y del diálogo con Torra, ¿no?, en la Moncloa y luego en Pedralbes. El relator fue una idea de Carmen Calvo, quiere decir, Carmen Calvo era la mano derecha de Pedro Sánchez, y ahora 8 meses después de relator tenemos al gobierno que dice que hay que ser proporcional pero al mismo tiempo firme con las protestas. Hombre, pues bienvenido sea, así que si queremos, pero algo habrá que asumir, pero en este caso, claro, son los votantes que tendrán que asumirlo, claro, eso va de eso, la democracia es esto, la democracia es responsabilidad y rendición de cuentas. Pues yo entiendo que el votante tendrá que decir, hombre, es que si hemos llegado donde hemos llegado, alguna responsabilidad lo tendrá un señor que pactó con ellos y que estuvo en Pedralbes hace 8 meses. Es decir, que tú opinas que va a tener una repercusión en lo que saquen las elecciones del 10N, entonces. Bueno, vamos a ver, yo francamente... Sería lógico, ¿no? Sería lo lógico, lo que pasa que a mí ya me sorprendió cómo se votó en abril, francamente. Eso por lo tanto, yo entiendo que al fin y al cabo, los ciudadanos lo que piden es estabilidad y seguridad, y lo entiendo. Pero claro, al fin y al cabo, la historia siempre condena a las personas, a los políticos que, digamos, sin muchos escrúpulos hacen lo que hacen. Entonces yo creo que al fin y al cabo quizás electoralmente le puede ir bien a Pedro Sánchez, pero en realidad digamos, la historia dirá lo que tendrá que decir sobre ese hombre, lo que ha hecho con su propio partido y con el Estado. Y repito, ahora mismo pues entiendo que ahora mismo, en ese momento, todos los constitucionalistas, todas las personas que creen en la democracia tienen que remar en la misma dirección. Y en ese momento hay que apoyar, francamente, yo creo, el gobierno de la nación, porque es lo que hay que hacer, pero no por una cuestión política, sino porque hay que asegurar la seguridad ciudadana a las personas en Barcelona. Gente que lleva años sufriendo, digamos, el acoso, porque es un acoso de las fuerzas independentistas. Luca, me gustaría que viéramos, porque le hemos echado la culpa a Torra, le hemos echado la culpa a Sánchez, cada uno tiene su responsabilidad en este asunto, pero también la tendrá entonces la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que es donde se ha producido la mayoría de los altercados, la mayoría de estos incidentes. Vamos a ver qué es lo que dijo Ada Colau en Twitter, porque la verdad es que parece que vive en un mundo totalmente paralelo. Somos una ciudad de paz y diálogo, no queremos prisiones injustas ni cargas contra la gente pacífica. Ojo lo de la gente pacífica, porque parece que ayer no vio ni la televisión ni las redes sociales. Tampoco queremos incendios como los de esta noche en Barcelona. Son inaceptables y ponen en riesgo la seguridad de los vecinos. Merecen un rechazo unánime y que todas las instituciones hagan un llamamiento a la calma. No veo demasiada autocrítica en Colau, diciendo que son de ciudad de paz y diálogo. Además que criticaron también la sentencia muy duramente, pensando que era totalmente injusta. Es decir, que tenemos gente que no está de acuerdo en la sentencia por floja y tenemos gente que no está de acuerdo en la sentencia porque debería haber sido, a su parecer, una absolución total.
Bueno, vamos a ver, los comunes, ¿no? El partido, la marca catalana de Podemos, el partido de Ada Colau, vamos, para entendernos, está en una situación problemática, porque es prácticamente una pinza, digamos, entre la CUP, que por primera vez se presenta en las elecciones generales, ¿no? El próximo 10 de noviembre, por lo tanto tienen mucho miedo a perder votos hacia el bloque separatista, y luego, claro, un PSC, pues que es muy fuerte, y está el partido de Íñigo Errejón. Por lo tanto, en ese momento, mira, yo te digo la verdad, creo que Ada Colau y Pablo Iglesias no saben muy bien qué hacer. Sí, es que, porque claro, es increíble como en ese tuit, pero no solo en ese tuit, en otras declaraciones, lo que va diciendo Ada Colau es que prácticamente antes condena la represión, como la llaman, policial, es decir, las actuaciones para garantizar la seguridad de la policía, en lugar que condenar, repito, a centenares de chavales encapuchados que van quemando la ciudad. Es decir, que esto ya me parece bastante absurdo, siendo ella la alcaldesa de Barcelona, por otro lado, es decir, que tiene el deber, digamos, de ser, de defender a todos los ciudadanos de la capital catalana, quiero decir. Entonces, y esa tarde va a haber otro problema para Pablo Iglesias, porque claro, porque Pedro Sánchez, si le va a poner sobre la mesa la posibilidad de ampliar el dispositivo policial, ¿no? Quiero decir, de tener una fuerza más importante en Cataluña de los agentes de seguridad, pues claro, Pablo Iglesias también tendrá un problema, porque si se opone, si no respalda ese tipo de estrategia, ¿qué va a pasar con Podemos en las elecciones del 10 de noviembre? Pues va a pasar, posiblemente va a perder 10, 15 escaños, pero vamos, tranquilamente, porque por mucho que tú puedas tener, digamos, una estrategia moldeada a la realidad catalana, en el resto del país, claro, es que la gente está viendo las imágenes. Ayer por la noche todo el mundo veía las imágenes en Barcelona y nadie la puede justificar. Pero ¿desde cuándo se puede justificar una cosa así? Luca, tenemos una última hora, y una última hora espeluznante, porque acaba de publicar el diario ABC que ha fallecido un pasajero, sí, que quedó atrapado en el Prat durante el asedio independentista. Este pasajero pues es extranjero, es francés, y de 65 años, que murió pues al haberse atrapado durante el asedio independentista, como he dicho, en el Prat. El viajero, que tenía problemas cardiovasculares, pues tuvo que ir de pie de una terminal a la otra, ya que los buses, porque con estas infraestructuras pues estaban prácticamente bloqueados, y bueno, pues que finalmente ha fallecido. O sea, ya tenemos, a raíz de esta respuesta para la sentencia del Tribunal Supremo, la primera víctima. Sí, yo por lo que he podido leer, justo antes de entrar aquí en el directo, digamos, el Diario de Tarragona, que fue el primero, sí, que habló, porque claro, tienen ahí, digamos, periodistas en el terreno, explicaban cómo ese señor tuvo que ir andando deprisa, evidentemente, claro, con una maleta 4 kilómetros, que es como tú, una barbaridad, como tú decías, claro, imagínate, en fin, con la prisa típica del viajero, quiere decir que si no vas a perder el avión. Una persona mayor con problemas cardiovasculares, parece ser que eso tuvo un problema. Parece ser que la ambulancia no pudo llegar, pero que sí que, digamos, enviaron un helicóptero y desde ahí lo trasladaron en un hospital donde finalmente falleció. Entiendo que se tiene que investigar muy bien lo que ha ocurrido, quiero decir, no hay que caer en el alarmismo, porque nosotros somos constitucionalistas, quiero decir, somos personas que defienden el Estado de Derecho, y la propaganda esa barata, en plan 1.200 coches que van a ocupar Barajas, como hemos visto, sí, ¿no?, que emplearon los del tsunami democrático, no vamos a utilizar, a emplear ese tipo de arma. Quiero decir, el alarmismo se lo dejamos a ellos, pero sí que vamos a investigar muy bien, porque es cierto que si esta persona, digamos, si ha habido una relación causa-efecto de su fallecimiento, sí, con el bloqueo al fallecimiento, pues claro. Claro, es que sería gravísimo, y además es francés. Sí. Que si tú puedes imaginar el impacto internacional de lo que está ocurriendo en ese momento. El turismo de Barcelona, hasta luego. O sea, viendo esto, ¿quién va a querer venir a Barcelona, a la ciudad condal? Pues nadie. Hombre, y la imagen, claro, que da España de fuera, de poco organizado, sí, de no saber responder ante una situación, claro, como esta. Además, ahora ya veremos cómo en las próximas horas y en los próximos días empezarán a filtrarse todos los mensajes, ¿no?, los cables, así lo llaman, que envían las embajadas que están en España a sus, digamos, gobiernos, ¿no?, los de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y demás, advirtiendo, ¿no?, a sus ciudadanos, advirtiendo a las sedes de los consulados de que en Barcelona hay una situación de peligro, y aconsejando a sus ciudadanos a no salir a la calle, a no ir de compra, a no ir a un restaurante. Pero claro, vamos a ver, es que al fin y al cabo los CDR
¿no? ¿Cuándo se decía que los CDR podían tener una deriva violenta? ¿Cuándo la policía investigaba eso? ¿Cuánto eran? 6, 7 CDR que estaban fabricando bombas y que eso no era verdad y que era toda una mentira. Pues mira, es que los CDR son estos. Los CDR esta mañana han enviado entre ellos un comunicado que decía que ya no se puede parar, que si la división también en el bloque independentista, y esto es muy importante, es muy profunda. Junts per Cat apuesta por esto, ¿no? Por la violencia. Bueno, vamos a ver, no es del todo así. Quiero decir, Pilar Rahola, por ejemplo, ¿no? Que es un poco la gurú del... Ha dicho que así no puede ser. Ha dicho que así no puede ser. Por lo tanto, claro, digamos que hay el sector más ortodoxo, por así decir, digamos que ha llevado... Sí, porque moderada, muy moderada no es, precisamente. Moderada no es, pero es verdad que ellos se dan cuenta, digamos, que eso, la imagen es demoledora, porque si el 1 de octubre la gran fotografía en todos los periódicos del mundo era los policías, ¿no? Apaleando a personas mayores en los colegios electorales falsos, pero bueno, esa era la imagen. Ahora hay otra imagen, que si ahora la imagen que tenemos eran, no sé si recordás, los Black Bloc, ¿no? Cuando había el G8, quiere decir, los grupos estos violentos, ¿no? Que iban por ahí bloqueando todas las ciudades. Pasó en Seattle, pasó en Génova en Italia, pasó en Alemania. Claro, es más bien eso, quiere decir, y son realmente personas que vienen de los centros sociales, que se les están perdiendo el control del Frankenstein, en realidad. O está perdido ya, realmente. O está perdido ya. Porque dicen que, claro, con estas manifestaciones que están yendo desde diferentes localidades catalanas hacia Barcelona, el viernes va a ser el día ya para echarnos a llorar, porque se van a juntar todos en Cataluña, todos en Barcelona, quiero decir, y dicen que va a ser el día más problemático. Por eso el gobierno tiene que tomar medidas desde ahora mismo. Pero claro, no todos están de acuerdo con lo que puede tomar, qué medidas puede tomar o no el gobierno. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Íñigo Errejón, que teme que a Pedro Sánchez pues le entre el virus de Mariano Rajoy. Vamos a verlo. Pedro Sánchez tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado porque ayer le vimos muy cerca de contraer el virus de Rajoy, que es el virus de la inacción, de responder solo tarde y con amenazas. Me hubiera gustado que en un momento tan difícil para la sociedad catalana, el presidente en funciones, en lugar de campaña, se hubiera trasladado a Cataluña, se hubiera trasladado a Barcelona y hubiera empezado a hablar ya con todos los actores políticos y sociales de Cataluña para empezar a reconstruir lo que lleva demasiado tiempo erosionándose y rompiéndose. Me hubiera gustado una política de país y no una política de partido. Que por cierto dijo este señor en El Hormiguero que un 155 pues no lo apoyaría de ninguna forma, pero claro, habría que preguntarle a Errejón, ¿usted está viendo la televisión? ¿Usted está viendo las redes sociales? ¿Usted está viendo lo que está pasando en Cataluña? Algo hay que hacer, no te puedes quedar quieto y dejar que hagan lo que les dé la gana. Esas son palabras vacías de un dirigente político vacío. Las cosas como son, porque claro, es que Errejón lo hemos visto, vamos, si Sánchez da bandazos, Errejón, vamos, es un baile de bandazos, quiero decir, porque lo hemos visto de todo, nacional populista, chavista, antichavista, claro, lo hemos visto todo. Vamos a ver, si el candidato a la cabeza de lista de MES Barcelona, que es del partido de Errejón en Cataluña, es uno que un chaval que estuvo en la CUP, que sí, es un soberanista. Errejón vivió en Cataluña bastante tiempo y muchas personas, digamos, de su ambiente pues son en realidad pues soberanistas, medio separatistas. Quiero decir, a mí me parece que vamos, que es la coletilla de una campaña electoral por un dirigente político que una vez más, digamos, ha perdido la oportunidad, quizás, ¿no?, de decir, pues ahora es el momento de decir más España, porque claro que sí, es que la democracia se defiende. Que claro, es que eso se tiene que defender, porque si no, quiero decir, ¿qué tiene que hacer? Yo entiendo, bueno, la crítica legítima a Pedro Sánchez, pero el gobierno, que esté Sánchez, que esté Casado, que esté quien esté al mando del gobierno, pero el gobierno tiene que tomar carta en el asunto. Y me repito y lo vuelvo a repetir, es una cuestión de seguridad de los ciudadanos de Barcelona, no es política, ya no estamos en la política. Pues, Luca, me gustaría preguntarte una última cosa que tiene que ver con esa reunión que va a tener Pedro Sánchez hoy, porque claro, ha dejado fuera a Vox. En cambio se reúne con Iglesias, que ya ha dicho durante estos días que esa sentencia no es la solución, que hay que resolver el conflicto hablando, es decir, que se pone con los independentistas en esta cuestión. ¿Por qué crees que llama a una persona que no va a contribuir hacia esa unión que tiene que tener ahora los partidos de la oposición y el gobierno? Es que no lo termino de entender. Porque le conviene que Pablo Iglesias le diga que no al dispositivo policial reforzado. Porque le conviene, digamos, aislar a Podemos de alguna manera, ¿no?, visibilizar, ¿sabes?, el hecho de que Podemos no se sume a ese, digamos, gran
coalición nacional, digamos, ante litteram, de alguna manera, ¿no? Bloque constitucionalistas a favor de la devolución del orden público en Barcelona. Que sí, le interesa señalar a Pablo Iglesias como una fuerza política no responsable. Yo lo veo así de claro, que decir, más allá, digamos, también del típico paripé bueno, que en eso, vamos, lleva meses sin reunirse con Vox, ahora sería, digamos, bastante raro que lo hiciera, y además, repito, también el método, a veces la forma demuestra las intenciones. La Moncloa, por ejemplo, no habló con esos líderes políticos, envió la convocatoria de la reunión a los medios y las redes sociales antes de hablar directamente con Casado, con Rivera y con Iglesias. Pues no me parece, ¿no?, un método serio de o sea, que eso es un capítulo más en la forma, bueno, en el intento de desacreditar a Iglesias totalmente, ¿no? Yo creo que sí, francamente sí. Pero vamos, más separados todavía para el 10N, no le van a salir los pactos ni los números a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez no quiere pactar con Iglesias, con PP, con Podemos, ni mucho menos. Y se acabó, ¿no? Claro, con Ciudadanos, con PP, y a ver si quizás lo de Errejón puede salir algo. Dependerá también de la aritmética parlamentaria, evidentemente, pero no quiso pactar con Iglesias en los últimos meses. Dudo francamente de que vaya a dar un giro después, pero es que al fin y al cabo es bastante lógico, quiero decir, no le conviene. Además, porque Pablo Iglesias no es Pablo Iglesias, quiero decir, es que Pablo Iglesias, la coleta de Pablo Iglesias en realidad es Ada Colau, quiero decir, es que el partido de Ada Colau es autónomo, y en las últimas elecciones, por ejemplo, tenía un tercio, creo, del grupo político de Podemos, de Unidas Podemos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que sí que es cierto que el PSOE, un gobierno no con Podemos, hubiera sido un gobierno de 6 días. Que sí, ¿qué hubiera pasado ahora mismo si hubiera un gobierno PSOE, Podemos, con el apoyo externo de Esquerra Republicana, ¿no? ¿Qué estaría pasando ahora mismo? Pues que sería, bueno, sí, un polvorín y... Sería un polvorín impresionante, habría caído el gobierno ya. Sí. Claro. Claro, estás apoyado de los que precisamente están del otro lado. Es que, claro, ahí sí que Sánchez pues ha tenido razón en que ese tipo de gobierno pues no hubiera sido ni muchísimo menos funcional. Me gustaría que viéramos ahora un tuit del Partido Socialista haciéndose eco de unas declaraciones de José Luis Ábalos en la que hablan de la actitud de Torra, una actitud que consideran irresponsable y a la que le echan la culpa totalmente. En vez de asumir a lo mejor un poco de culpa del Ministerio del Interior, se le echan toda a Torra. Torra está teniendo una actitud irresponsable y no está midiendo las consecuencias de no ajustarse a su obligación institucional. Lo dicen por las constantes llamadas de Quim Torra a la movilización y a apretar en las calles. El gobierno va a tomar las medidas que correspondan según la gravedad y la relevancia de los hechos, contribuyendo otra vez más a a lo que hemos escuchado antes diciendo a Celán, ¿no?, que va a ser una acción proporcional. Pero veremos qué es lo que hacen, porque yo no lo tengo muy claro, ni si la Ley de Seguridad Nacional, si alguno de los estados de emergencia o si ese 155. Claro, a ver, el literal del tuit, de las palabras de Ábalos, pues sería en el 155, en realidad. Es la única vía que tienes, constitucionalmente hablando, para, digamos, intervenir, ocupar lo que es la Generalitat y el gobierno local catalán. Quiero decir, eso es lo que entiendo yo. Es evidente que no es lógico que un presidente de la Generalitat diga a la gente de seguir manifestándose, protestando en una situación actual. Es muy curioso porque manda a la gente a hacer esto, les dice que aprieten y demás, pero es que luego él es el que manda sobre los Mossos de Escuadra, al fin y al cabo, y solo es que manda a que reprendan, es decir, que está jugando como a dos bandas, ¿no? A que no quiero que haya violencia, la reprimo, pero a la vez estás jaleándoles y les das la enhorabuena cuando van a montarla. Hay algunos sectores que sospechan que en realidad sea una maniobra para, digamos, generar, más tensión, y a través, digamos, de esta tensión, pues dar ese famoso golpe real que quieren dar y que han intentado dar con el 1 de octubre, etcétera. También te digo que creo que es un poco conspiranoico, en realidad, ese tipo de versión. Y yo creo que realmente, pues en fin, es que creo que ya no tienen el control de... Que lo han perdido totalmente. Que han perdido el control y que, claro, por otro lado no pueden recular porque en realidad, claro, no pueden decir a los suyos, no pueden asumir que los suyos son los violentos. Claro. Que es lo que vamos diciendo desde mucho tiempo, porque la violencia, hay que recordarlo, se puede manifestar quemando un contenedor o rompiendo el cristal de una tienda, pero también se manifiesta con la coacción, quiero decir, o obligar a personas que opinan diferente de ti a callar, que esto también es violencia. Esa violencia de baja intensidad ha estado en Cataluña presente en los últimos 10 años. Sí. Y de eso venimos, y no hay que olvidarlo nunca. Pues, Luca, tenemos otra última hora, parece que tenemos un día hoy informativamente de lo más interesante, y es que Tsunami Democratic, que es esta organización que tiene incluso una aplicación, pues ha anunciado
que va a cesar la violencia o que van a cesar las actividades, los actos que están haciendo por toda Cataluña hasta el día 26, cuando tienen programada una manifestación en Barcelona. Parece que a lo mejor se están dando cuenta que de cara al exterior pues esto no es nada rentable para el movimiento, porque esto lo que hacen es perder precisamente el relato del que estábamos hablando, y cuando ya la propia Pilar Rahola, que es muy independentista, tiene que decirte, no hombre, así no, esto ya no es indefendible, ya no es una cosa oculta que se pueda discutir, sino una cosa tan obvia que al movimiento lo tira por los suelos. Por lo tanto, hasta el día 26 de octubre, que hay una manifestación convocada en Barcelona por Tsunami Democratic, no va a haber más actos. Vamos a ver, Sociedad Civil Catalana acaba de anunciar para el día 27 de octubre una manifestación de constitucionalistas en Barcelona. Entonces esta manifestación del 26 de octubre me parece que es una manera un poco como para ocultar, digamos, no desviar la atención de lo que puede ocurrir el día 27. Eso por un lado. Por el otro, es lo que estamos comentando. Los independentistas están divididos. El Tsunami Democratic, que en realidad lo descubriremos quién está detrás del Tsunami Democratic. Saldrá finalmente a la luz. Saldrá, pero tiene bastante pinta de que sean personas que son los mismos que organizaron el 1 de octubre, digamos, la plataforma informática para el registro de todo eso, en fin, de las papeletas y demás. Por lo tanto, detrás estaría, vamos, de facto la Generalitat, o personas vinculadas al partido que gobernaba la Generalitat. El Tsunami Democratic en esos últimos días, los mensajes que enviaba a los suyos era siempre de mantener la protesta pacífica y demás. El problema son los CDR, que como te he comentado hace unos minutos, ya han lanzado su propio comunicado, es decir, que de aquí ni un paso atrás y todos para adelante. Ahora que hagan caso a lo que diga Tsunami Democratic, ¿no? Yo creo que habrá personas que harán caso a lo que diga Tsunami Democratic, pero claro, otros que ya están metidos en la dinámica de los CDR, y que sobre todo la CUP, por ejemplo. Pero si hay alcaldes de la CUP diciendo en ese momento en las redes sociales que ya no se puede parar, que eso es, se tiene que actuar a llegar hasta el final, porque ya no hay otra vía para lograr la independencia, digamos, es su reflexión. Por lo tanto, repito, yo creo que el Tsunami Democratic juega al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es decir, por la mañana protesta, pero por la noche somos pacíficos, y los CDR dicen que no, que ya es Frankenstein, quiere decir que ya es un monstruo, y que el monstruo pues que vaya a la calle y que mate y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Claro. Pues fíjate, porque otra última hora que tiene que ver con esto, con ese día 26 de octubre, que es cuando se juega el clásico, el Barcelona-Real Madrid, que está previsto para que se juegue el Camp Nou, pero claro, visto lo visto, la Liga ha pedido que se cambie, es decir, que se juegue en el Santiago Bernabéu Este y que el otro pues ya se juegue en el Camp Nou, se cambien las fechas porque bueno, evidentemente la situación ahora mismo en Cataluña es insostenible, y pues por no echar más leña al fuego, que es lo que faltaría, ¿no? Además un Madrid-Barça, con lo que eso ya genera de por sí polémica y genera de por sí ciertos roces, pues imagínate sumarlo más, o sea, es que esto pinta muy pero que muy mal, Luca. A ver qué es lo que sacamos del día de hoy, porque Casado va a comparecer dentro de muy poquito para hablar de eso pinta muy mal, que si tú no cambias un partido con todo lo que significa en términos de, en fin, patrocinadores, imagen exterior. Hay que recordar que un partido Barcelona-Real Madrid, no sé cuántos millones de personas lo ven en el mundo, creo que es uno de los acontecimientos más importantes, ¿no?, del mundo deportivo internacional. Quiero decir, es que es una imagen lamentable para España, es que es una imagen terrible, lamentable, muy triste, quiero decir, y en fin, algo se tendrá que hacer, que si no se puede permitir un Estado democrático serio y firme, no puede permitirse que ocurran esos tipos de cosas, porque claro, lo del Camp Nou es lo que vemos, pero ¿qué está pasando en las escuelas catalanas? Que están medio cerradas, que hay algunos institutos cerrados. Es que eso también, claro, que ha mandado la Generalitat propiamente, manda a los padres para que le firmen la autorización para que el niño pueda pues ir a manifestarse en la calle. Es que es... Claro, esa es una situación de excepcionalidad que no se puede permitir un Estado de Derecho. Yo creo que ese es el titular realmente del día. Vamos. ¿Cómo se vería en Italia? Sería una locura, ¿no? Que una región dijera, no, yo voy, lo que diga el Estado me da igual, yo voy en contra. Mira, yo te digo solo una cosa. Yo llevo toda la mañana que me están llamando de todas las radios, televisiones italianas preguntándome qué va a pasar, qué no está pasando, si tengo contacto, qué está por aquí. Evidentemente hay hay que decir que está toda la opinión pública internacional, ahora está mirando en ese momento a Cataluña. Cataluña es el centro, digamos, de la noticia, por un asunto feo, por así decir. Por lo tanto, la imagen, claro, tú piensas lo que puede ser la inversión, por ejemplo, en el sector hotelero, cómo puede afectar todo eso. Tú piensas cómo puede ser, el turismo. El otro día, por ejemplo, en la radio, ¿no?, que me preguntabas en Italia, pues claro, había testimonios pues de personas que se habían quedado 6-7 horas en el Prat, perdiendo el vuelo, gente que, no sé, mayor, que había ido a visitar a sus hijos que estaban trabajando en Barcelona. Quiero decir, son situaciones desagradables y sobre todo, digamos, que se tienen que frenar, porque sería frívolo no hacerlo.
decirlo. Hombre, España está jugando mucho más que Real Madrid, Barça, sí. En el ámbito internacional. Está jugando su credibilidad, y en el ámbito europeo pues está jugando, digamos, el peso que pueda tener en las instituciones europeas, que es muy importante para las empresas de este país, que al fin y al cabo no es nada más que los sueldos de los ciudadanos, su posibilidad de crear familias, de tener hijos, de tener coches, de tener una vida satisfactoria. Por lo tanto, quiero decir, eso se tiene que frenar sí o sí. Que sea, digamos, actuando de manera progresiva, pues muy bien, pero el dispositivo tiene, según mi punto de vista, tiene que ser más fuerte. Y una coletilla, una cosa interesante, siempre hablando de cómo se veía Italia, pues la sentencia del otro día para Italia, pues mira, que muchas voces decían que era un ejemplo de firmeza democrática, al fin y al cabo. Es verdad que, claro, el debate internacional no llega si es rebelión, sedición, los años de cárcel, pero sí lo que ve que hubo personas que intentaron por la fuerza de alguna manera, ¿no?, separarse, y que en ese momento están en la cárcel. Quiere decir que la justicia ha actuado. Entonces ahora se tiene que seguir actuando, así de sencillo. No hay mucho debate, en mi opinión. Pues me alegro mucho de que en Italia se vea de esta forma, porque en otros países hemos podido ver, como por ejemplo el Reino Unido, que dijo en el día de ayer John Bercow, que es el presidente, bueno, realmente es lo que sería el presidente del Parlamento británico, que allí lo llaman el Speaker, pues dijo que sí, que a él le parecería bien que Puigdemont fuera a hablar a Westminster. Es decir, hay otros países que no nos apoyan de esta forma. Vamos a irnos a publicidad ya. Luca, muchas gracias por estar aquí en esta Redacción Abierta, como cada miércoles. Y nada, a la vuelta pues seguimos comentando, porque el día de hoy, con la actualidad catalana, está que arde. Ya les hemos comentado que ahora mismo Pablo Casado pues acaba de terminar de reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa para abordar el asunto independentista catalán, porque está, la verdad, que en una situación crítica, en una situación insostenible desde cualquier punto de vista. Pero para que, antes de que escuchemos a Pablo Casado, que vamos a tener conexión desde la Moncloa, a ver qué es lo que tiene que decir, a ver lo que ha sacado de esa reunión. En primer lugar les presento a mi compañera Cristina Ramos, como siempre, muy bienvenida, periodista. Y me gustaría que viéramos las opciones que tiene sobre la mesa el Ejecutivo para acabar con esto, porque bien, Tsunami Democratic, como hemos dicho antes de la publicidad, ha cancelado las convocatorias, pero claro, ahora está que el resto de la gente, de todos los que estuvieron, las miles de personas que salieron en el día de ayer y antes de ayer a la calle, pues hagan caso y no vayan a armarla en la calle. Por lo tanto, me gustaría que viéramos cuáles son las posibilidades que tiene el Ejecutivo sobre la mesa. Una, la archiconocida 155, pues arrebatarle la autonomía a Cataluña hasta que la situación vuelva a la normalidad. Ya les aviso que dentro de lo que le vamos a enseñar ahora es lo más flojito que existe, Luego, Ley de Seguridad Nacional, recuperar a los Mossos d'Esquadra para hacer una compenetración perfecta entre Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, que serían pues dirigidos desde el Ministerio de Interior, en vez de la Generalitat, como está actualmente. Pero es que hay otras tres opciones que da el artículo 116 de la Constitución Española, que la verdad es que son bastante duras, pero que están totalmente sobre la mesa. Vamos a ir viéndolas. La primera de ellas, el estado de alarma, que es posiblemente la menos probable, la verdad. Se decreta ante desastres naturales, desabastecimiento de bienes o falta de servicios. Pues la parte de falta de servicios se podría aplicar, por ejemplo, a lo que ocurrió con el aeropuerto del Prat. Se puede convocar durante 15 días, se puede llevar a cabo se puede aplicar este artículo. Y luego, si se quiere prolongar, que se puede prolongar otros 15 o más tiempo, se tiene que pedir autorización al Congreso. Pero vaya, no tenemos Congreso de los Diputados en estos momentos, así que pues, probablemente tendrían que hablar con la Diputación Permanente. Más cositas. Interviene la circulación, las fábricas e industrias, por esto que hemos dicho de la falta de servicios o de abastecimiento. Más puntos. Centrémonos en el relato. Esto no está. Esa parte está mal. ¿Hay más puntos, Raquel? Creo que sí. Más puntos de este estado de alarma. Eso sí, limita el uso de bienes y servicios. Y finalmente, básicamente es esto. Sí, fue decretado en 2010 por la crisis de los controladores aéreos, que como ya sabemos, con José Luis Rodríguez Zapatero, pues fue el primer y el único estado de alarma que hemos tenido en nuestro país. Luego tenemos, Cristina, el estado de excepción.
Bueno, pues el estado de excepción se decreta cuando hay un ejercicio de derechos y libertades alterados, es decir, que se alteran estos derechos de los ciudadanos. Esto por ahora podríamos aplicarlo, porque claro, te están cortando la circulación, aeropuerto, te están cortando las vías, te están cortando también las carreteras, como por ejemplo una carretera tan importante como la AP7, se podría aplicar este punto, por lo pronto. Pero claro, luego ya además que va a la violencia, pero bueno, eso ya lo comentaremos un poquito más adelante. ¿Qué más? ¿Cuál es el siguiente de los puntos? Bueno, pues este estado de excepción se puede aplicar durante 30 días y una vez se cumple este plazo puede volver a aplicarse otros 30 días más. Que se pedirán al Congreso, igual que en el estado de alarma. Este es por cierto, hay que decirlo, que ya lo hemos comentado antes, el estado que ha pedido Vox al Congreso que se aplique. El de excepción. ¿Cuál es el tercer punto, Cristina? Además, este estado permite detenciones, registros, intervención de comunicaciones, suspensión de medios de comunicación, también la prohibición de huelgas y manifestaciones. Curiosamente claro, todo esto es lo que efectivamente está ocurriendo en Cataluña durante estos días. Sí, la verdad es que pega totalmente que se aplique esto, pero claro, es que leyéndolo es muy duro lo que se aplica. Es decir, alguna suspensión de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la huelga o a la manifestación, pero claro, a lo mejor es que la situación así lo requiere. Y no sé si hay algún punto más para ver. Sí, ya por último, este estado de excepción limita la circulación y el movimiento. Sí, circulación de vehículos y el movimiento pues de personas por la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bueno, aunque habría que decir también dónde se va a aplicar, cómo y qué derechos fundamentales, como podemos ver ahí, pues se van a ver, digamos, vulnerados de alguna forma en aras del bien común. Por ejemplo, la intervención de comunicaciones, el derecho a una comunicación secreta, ¿no? Uno de los derechos fundamentales. Vamos con el último de esos estados, que es el más grave. Esto hemos ido viendo los de más débil a más intenso. Estado de sitio. Se decreta cuando se produce un acto o insurrección contra la soberanía. Pues a lo mejor se podría haber hecho cuando tuvimos ese 1 de octubre la Declaración Unilateral de Independencia, o la integridad del territorio. Precisamente es que esto tal cual, pero este sí que es duro, porque fíjate, Cristina, el siguiente de los puntos que tenemos, hay que determinar antes de aplicarlo dónde, cuándo, en qué condiciones y bueno, y sobre todo, por supuesto, la duración, porque aquí la duración no tiene por qué ser de 15 o 30 días exactos. Como en el caso de los anteriores. Efectivamente. Y finalmente, que esto es lo que a la gente pues se puede chirriar mucho más, militarización de la vida pública en la zona en la que se decida aplicar, hasta el restablecimiento del orden previo. Es decir, que en Cataluña pues asumiría el control los militares, aunque el Ministerio de Defensa sí que le dirá a los militares en qué puntos o en qué aspectos de la vida pública pues iban a tener el poder. El Ministerio de Defensa pues pasa a ser pues el más importante y son los militares los que mandan en estos momentos. Bueno, la verdad es que dudo mucho que se aplique. El más probable es el de excepción, como bien lo ha puesto Vox sobre la mesa. Pero bueno, no sé yo si Pedro Sánchez va a estar dispuesto a aplicarlo. Pero bueno, es importante hacer la distinción entre esos tres. Sí, a ver, sí que es verdad que cuando los estábamos repasando el estado de sitio es el más grave de ellos, pero sí es cierto que si se hubiese puesto fin a todo esto desde el 1 de octubre hace 2 años, igual no habríamos llegado a esta situación, igual los partidos políticos no se deberían estar planteando qué solución tomar en Cataluña. Entonces, yo creo que al final la solución de Vox, intuyo que no gusta a muchos, de eso probablemente no guste a la mayoría, pero yo creo que al final es la decisión más acertada en estos momentos, porque al final estos días se está viviendo en Cataluña una gravedad impresionante, va a ir cada día más. Entonces yo creo que al final han sido muy inteligentes al poner sobre la mesa en el Congreso presentar esta opción, y no con estos movimientos que está haciendo Pedro Sánchez, que es ahora me reúno con unos, ahora con otros, cuando realmente es Pedro Sánchez quien hace días debería haber tomado alguna decisión, porque es que recordemos que todo esto viene por la sentencia del Supremo, o sea, por la sentencia por este juicio al procés, y al final si se adelantaba porque se filtraba este fin de semana, ya, hombre, no hay que ser muy listo como para saber que a los catalanes la sentencia no le iba a gustar por estos delitos que les condenaban a los procesados. Entonces yo creo que deberían haber estado un poquito más listos y haber tenido preparado algo por si esto ocurría, que todos sabíamos que iba a ocurrir. Sí, estoy totalmente de acuerdo, que es que el Estado va a remolque, ¿no? Sí. Pasan las cosas que se prevén, como en este caso, como bien has dicho, estos movimientos tumultuarios, estos movimientos violentos también, pero claro, nos han puesto las medidas para evitarlo, y es que esto viene, como bien has dicho también, desde muy lejos, antes del 1 de octubre, ya veíamos esta situación bastante complicada,
Pero claro, Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno lo primero que hizo fue 155. Claro, nos hasta luego, se acabó. escandalizamos que como el Partido Popular había sido capaz de mencionar al artículo 155, bueno, y ahora se están planteando incluso proclamar estados y tomar soluciones bastante más graves que la aplicación del artículo 155. También creo, aparte que estamos en pre-campaña, por supuesto, y Pedro Sánchez tiene que hacer todos los movimientos posibles para volver a ser ganador, también es cierto que está recibiendo mucha presión por parte del resto de los líderes políticos y no le queda otra que sentarse a negociar con el resto para ver qué solución toman, porque efectivamente en Cataluña ya deben pararlo. Pues a ver qué es lo que hacen, a ver qué sale de esas 3 reuniones. Vamos a ver a Pablo Casado enseguida, a ver qué es lo que tiene que decir el líder del Partido Popular sobre este asunto. Pero entre que llega y no, vamos a ver otra serie de asuntos hablando de la violencia, porque como ya les hemos dicho, en un comunicado el Gobierno aseguraba ayer que todo lo que se está produciendo por fin admiten pues que hay violencia, y tenemos una pieza preparada sobre este asunto que resume realmente ese comunicado, que fue un comunicado bastante, bueno, no muy duro, pero bueno, por lo menos lo reconocieron, y vamos a ver pues ese vídeo en el que resume cómo el gobierno afirma, acepta, admite que hay violencia. El gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado este martes a última hora que los incidentes en Cataluña están siendo coordinados por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña. En un comunicado remitido a última hora de este martes, el Ejecutivo ha aseverado que es evidente que los disturbios no están siendo provocados por un movimiento ciudadano pacífico, sino que están coordinados por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña. Este comunicado ha sido difundido en una noche en la que más de 20 hogueras han ardido en el centro de Barcelona. Todos los sucesos han ocurrido durante las movilizaciones que habían convocado los CDR para este martes por la noche. Las protestas convocadas contra la sentencia del 1 de octubre ante las sedes de la delegación del Gobierno en Barcelona y las subdelegaciones en Girona, Tarragona y Lleida la tarde de este martes han acabado con graves altercados y cargas policiales. Bueno, Cristina, esto fue lo que comunicaron anoche. Hay violencia, hay que hacer algo al respecto. Hemos escuchado antes a Celaá diciendo que van a dar una respuesta proporcional, firme y serena ante la violencia que se está viendo en estos días en Cataluña, pero hemos tenido más declaraciones a lo largo de esta mañana, ¿no? Sí, por ejemplo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha confesado que efectivamente ya todos los líderes políticos, constitucionalistas y no constitucionalistas deben tomar cartas en el asunto y deben asumir sus responsabilidades. Sobre todo este mensaje se lo lanzaba a Quim Torra, que es quien a su juicio debe tomar responsabilidades. Bueno, yo creo que ahora se debe exigir una gran responsabilidad a todos los responsables políticos y especialmente a los responsables políticos catalanes para una condena absoluta de la violencia. Es importantísimo expresar que se condena la violencia para que entremos en espacios de convivencia. Existe coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que esto es muy importante, lo ha dicho esta mañana el ministro del Interior. Existe un magnífico trabajo el que están haciendo precisamente de coordinación, y creo que ahora lo más importante es ese apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ese llamamiento a la no violencia, pero un llamamiento serio y una condena a cualquier violencia. Bueno, al final parece que todos los miembros de la Ejecutiva Socialista se han puesto de acuerdo. Efectivamente, Pedro Sánchez es el principal líder político, debe reunirse con el resto. Por eso desde esta misma mañana, lo vamos a ver en unos momentos, ya se ha reunido con Casado y veremos qué es lo que ocurre esta tarde con Rivera y con Pablo Iglesias. Pues ya tenemos las primeras declaraciones del Partido Socialista, del Gobierno en este caso, y de Pedro Sánchez, que ha agradecido a Pablo Casado que haya asistido a esa reunión con tanta celeridad. Lo convocó pues hace un par de horitas, y Pablo Casado a las 2 horas más o menos pues ya estaba en la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez, a pesar de tener pues él también sus cosas de partido que hacer. ¿Y qué ha dicho Pedro Sánchez sobre esta reunión? Pues dice varias cosas, que Pedro Sánchez le ha trasladado a Casado el siguiente mensaje: no descarta ningún escenario, es decir, que de los 5 que hemos comentado, estado de alerta, estado de excepción y estado de sitio,
además del 155 y la Ley de Seguridad Nacional, están todas ahora mismo sobre la mesa. Se puede hacer cualquier cosa. ¿Qué más? Todo está previsto, como ya hemos dicho, y actuará desde la firmeza, proporcionalidad y la unidad, porque eso es también lo que buscan, no solo que sea el gobierno por un lado, sino que tenga el apoyo de PP, de Ciudadanos, y bueno, incluso yo creo que si hiciera algo de este tipo, Vox también se lo daría. Claro, pero como no se reúne con Vox, que en este caso sí que apoyaría esto y se va a reunir dentro de unas horas con Pablo Iglesias, que desde el minuto 1 ha dicho que no está a favor de tomar represalias en este asunto porque está a favor de esta libertad de expresión y defiende todo lo que están haciendo estos independentistas, dudo que lleguen a un acuerdo. Es que yo creo que empieza mal desde el principio. Eso es cierto. Y además dice Pedro Sánchez que condenan la violencia, que está fragmentando, que está quebrando la convivencia en Cataluña, cosa que, por ejemplo, recordemos lo que dijo Miquel Iceta hace muy poquito en un pleno en el Parlament, que le decía a Ciudadanos que eran ellos los que acababan con la convivencia y no sus amigos independentistas. Pero bueno, esto es la primera impresión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en funciones, y veremos en muy poquito tiempo la impresión del presidente del Partido Popular. Vamos a continuar viendo declaraciones, como por ejemplo de Pere Aragonés, que al salir la sentencia y demás, pues que siguen empeñados en que esto no es el fin y que nunca, jamás se van a rendir. Vamos a ver al vicepresidente de la Generalitat de Catalunya. En aquell 15 d'octubre de 1940, després d'afusellar el president Companys, en què Catalunya era ocupada, en què aquesta societat era silenciada i, malgrat tot, aquest país va sobreviure. Aquesta societat va tirar endavant. Vam recuperar llibertats. Vam tirar endavant la recuperació de llibertats democràtiques. Si es va fer fa 79 anys, ara també ho farem. I ho farem perquè si en unes circumstàncies molt més difícils ningú es va rendir, nosaltres no ho farem ara. Ni com a societat, ni com a país, ni com a institucions. Bueno, es que todo se está alineando para que Cataluña sea intervenida. Tenemos, en primer lugar, ya dijo Torra hace un tiempo, no voy a acatar la sentencia del Tribunal Supremo. Efectivamente, no lo hacen. Y tampoco cejan en su empeño de la independencia. Vemos como ya el propio Torra o el propio Pere Aragonés lo han dicho más claro que el agua. Y además luego tenemos pues todos los episodios de violencia que vienen ya desde hace un tiempo, con esos CDR detenidos, esos 7 detenidos por ese presunto delito, todavía no están juzgados, de terrorismo. Y encima ahora tenemos esta respuesta desproporcionada por parte de los independentistas en la calle, con una violencia que, vamos, yo realmente en mis 25 años de vida no había visto en ningún sitio, realmente dentro de España. Ya, yo tampoco. Al final, o sea, lo que están haciendo es atentar contra la seguridad y contra la vida, con el día a día de las personas, y es algo gravísimo. Pero como los independentistas estos lo ven como que tienen que manifestar su derecho de expresión, el derecho a huelga, a manifestarse, que por cierto no están haciendo absolutamente nada porque tienen paralizado y colapsado Cataluña. Nadie está trabajando desde ayer que estamos viendo todos estos acontecimientos. E insisto, si ya es Quim Torra, lo hemos escuchado, si es el gobierno de Cataluña quien incita y quien llama a la movilización a los catalanes, que se quemen contenedores porque se están manifestando y están expresando su derecho de expresión, pues entonces dudo que esta gente sea capaz de entrar en razón de todos los problemas que están causando y de la gravedad del asunto, porque al final, es cierto, decías, en los 25 años, que somos muy jóvenes, Miguel, he de decir, pero es que efectivamente yo creo que no hemos visto nada así. Aquí en la redacción lo comentamos o con el grupo, con amigas que me preguntan ¿y cuál es tu opinión? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es que realmente es algo gravísimo. Yo creo que todavía no somos conscientes de todo lo que está ocurriendo. Y por favor, o sea, que el gobierno tome cartas en el asunto y les pare los pies, porque tienen que hacerlo. Sí, aquí hay como 3 responsables realmente, bueno, el más grande o por lo menos el que más debería hacer algo porque es el encargado del Estado en general y de la Nación, el Ministerio de Interior. Luego tienen ustedes a Quim Torra como presidente de la comunidad autónoma y finalmente tienen ustedes a Ada Colau. Hay que pedirle responsabilidades a los 3. Y también quien pide explicaciones es Jaume Asens, saben ustedes, el líder de los Comuns en Cataluña, que pide responsabilidades por todo lo que está ocurriendo efectivamente en esta comunidad autónoma. Nosotros creemos que el Gobierno de la Generalitat tiene que dar explicaciones sobre lo que pasó ayer, y Esquerra Republicana tiene que dejar de vetar esas comparecencias de su consejero de Interior o de quien sea para explicar lo que pasó ayer. No puede ser que cargos públicos con responsabilidades animen a la gente
a ir a una acción en el aeropuerto y después ese mismo gobierno golpee, dé órdenes para golpear a esos manifestantes. Es que es increíble lo que está haciendo Torra. Efectivamente lo ha dicho Asens, que bueno, yo no estaré de acuerdo con Podemos en nada, pero en esto manda a que calienten la calle, manda a que ocupen el Prat, este aeropuerto de Barcelona, pero luego también manda a los mozos para que les echen. Claro, es que muy extraño. está siendo muy incoherente, pero también sí que es verdad que yo creo que Torra sabe de sobra que juega con los mozos a su favor, o sea, es decir, está más de su parte que con el resto de los partidos constitucionalistas. Que, por cierto, seguimos hablando porque tiene que ver en este asunto, porque la sentencia ha sido el motivo de todas estas movilizaciones en las calles de Cataluña, y el Gobierno insiste en que acatan esta sentencia, que se va a cumplir de principio a fin y que además los condenados van a gozar de los privilegios o de todo lo que le implica esta sentencia. Lo decía Carmen Calvo. Todas las personas privadas de libertad tienen la misma situación, sometida a ley y a control de los órganos jurisdiccionales oportunos, que son los jueces y las juezas de vigilancia penitenciaria y los tribunales sentenciadores. Por lo tanto, ya sé que a la derecha les gusta mucho tomar este tipo de decisiones ad hoc, pero este gobierno no va a hacer absolutamente nada diferente de lo que ocurra con cualquier hombre o mujer privado de libertad, que están todos sometidos a la política penitenciaria de este país, de un Estado de Derecho y de las correspondientes autoridades de cumplimiento y vigilancia. Es que precisamente ese es el problema, que están sometidos a la ley, y la que hay en este momento, pues en cuanto a las prisiones, la tiene la Generalitat, y ya sabemos que la Generalitat pues va a hacer todo lo que pueda por sus presos, independentistas, por supuesto, sediciosos podríamos decir incluso ya. No es el caso de Oriol Pujol. A los 2 meses ya estaba saliendo con ese tercer grado. Es decir, que evidentemente lo que dice Calvo es cierto, pero claro, el problema aquí a lo mejor es la ley, a lo mejor sí que habría que reformar el Código Penal, o recuperar esas competencias, quiero decir, perdón, para que esto no ocurra, porque sería la verdad que sonrojante para la justicia española y bueno, para el Estado en general. Sí, pero al final yo creo que si hay que reformar la ley, otro artículo más, yo creo que al final entraríamos otra vez en otro debate bastante escandaloso, tampoco convencería a todos, y en esto sí que es cierto que en todos estos asuntos de reformar leyes, artículos y temas que tienen que ver con la Constitución no se van a poner de acuerdo, o sea que probablemente los presos salgan antes de lo previsto. Sí, muy a nuestro pesar, pero bueno, es la ley que hay. Evidentemente, yo creo que si hubiera otro gobierno, esto no pasa, ¿eh? Si hubiera, por ejemplo, el Partido Popular, Ciudadanos o Vox en el gobierno, porque la mano dura sería clara, y con estos al independentismo no le dan terreno prácticamente. También es cierto, y ya cerramos este asunto si te parece, que yo creo que con la decisión que tomen, es decir, al final con la solución que quieran aplicar en Cataluña, yo creo que esto va a tener mucho que ver y muchas represalias en las elecciones del 10 de noviembre, porque yo creo que la decisión de Pedro Sánchez, sea cual sea, no va a gustar a todos los votantes, y si toma una decisión que no es favorable a los independentistas, ya los independentistas no les van a dar su apoyo, no van a contar ni van a llevar esa etiqueta de socios de gobierno de Sánchez. Entonces yo creo que aquí todos los partidos se la juegan mucho. También es cierto que con esta decisión de Vox de aplicar este estado de excepción también va a tener bastantes seguidores, a mi opinión, y veremos qué es lo que ocurre. Pues Cristina, vamos a ver ahora, porque está Pablo Casado ya entrando a ese atril de la Moncloa, a ver qué es lo que tiene que decir. Yo apostaría por la Ley de Seguridad Nacional, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha hablado con Pedro Sánchez. Pablo Casado, desde la Moncloa, presidente del Partido Popular. Muy bien. Después de la reunión que he mantenido con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para valorar la situación que se está viendo en Cataluña, quiero comenzar esta declaración, esta comparecencia ante los medios de comunicación, lamentando el fallecimiento de un ciudadano francés después de los esfuerzos que tuvo que hacer, a pesar de su cardiopatía, para evitar el sabotaje al aeropuerto del Prat en el día de ayer. Lo mismo quiero hacer también, empezando por solidarizarme con todos los afectados que están sufriendo los graves disturbios, y para condenar de forma rotunda la violencia y la connivencia o complicidad de las autoridades de la Generalitat a la hora de afrontar estos posibles delitos contra el orden público. También quiero empezar dando el apoyo
unánime de mi formación política a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también al uso legítimo de la fuerza, lo cual ya supone una novedad por parte de la oposición que echamos en falta cuando estábamos en el Gobierno en las jornadas del 1 de octubre del 2017 y todas las situaciones que se vivieron en las calles de Cataluña. El Gobierno puede estar en funciones, pero no sin responsabilidades, porque el Estado nunca está en funciones. Por eso no nos sorprende lo que está pasando, puesto que el independentismo siempre ha hecho uso de la violencia para intentar imponer sus fines. Todo el procés siempre ha avanzado dando pasos violentos y no hay más que recordar las declaraciones del actual presidente de la Generalitat apelando a la vía eslovena o al apretar a los CDR o incluso las informaciones que hoy conocemos de su posible complicidad en la creación del llamado tsunami democrático en una reunión en Ginebra. Por eso, nunca hemos entendido por qué Pedro Sánchez aceptó los votos de los partidos que justificaban esas actitudes violentas y el último fin de la independencia en Cataluña para convertirse en presidente del Gobierno, en la moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular. Y tampoco entendemos la irresponsabilidad que fue forzar unas nuevas elecciones generales si ya estaba previsto que esto pudiera suceder. Salgo de esta reunión con la preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado a Pedro Sánchez. Y por eso le he dicho que cuenta con todos los mecanismos de los instrumentos del Estado de Derecho para hacer frente a una escalada de violencia inadmisible. Para ser creíble, lo primero que tiene que hacer, como secretario general del Partido Socialista, es romper cualquier acuerdo institucional en los más de 40 ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona, en la que están gobernando con Junts pel Cat, con Esquerra Republicana y en algunos de ellos incluso con la necesidad de la abstención o concurso de las CUP. Si quiere que los constitucionalistas vayamos juntos a la hora de afrontar este desafío independentista, lo primero que tiene que hacer es romper con ellos en las instituciones y aliarse con nosotros. En segundo lugar, le he vuelto a recordar que ante los acontecimientos que hemos vivido ayer, antes de ayer, y los que hoy se están viviendo en infraestructuras básicas del Estado, el Gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat. En tercer lugar, le he planteado que la Fiscalía tiene que actuar de inmediato frente al presidente del Parlament, otros cargos de la Generalitat y el propio presidente de la Generalitat por incitar al desorden público y la desobediencia e incluso, en este mismo momento, estar participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado junto con los violentos. También creo que la Fiscalía tiene que actuar ya contra los CDR y el tsunami democrático por los delitos de estragos, desórdenes, atentados contra la autoridad que el Código Penal especifica muy claramente en sus artículos 346, 560 y 550. Y además, creo que el Gobierno tiene que poner todos los mecanismos a su disposición para evitar la mal llamada huelga general del próximo viernes, que se va a convertir otra vez en una jornada de violencia y de disturbios, tal y como están convocando estos paros. También creo que las centrales sindicales tienen que colaborar a no convocar y no apoyar este tipo de desórdenes. También le he pedido, en cuarto lugar, que el Consejo de Ministros envíe al presidente de la Generalitat un requerimiento para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España. Y además hemos podido compartir lo que ya el pasado lunes planteé después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo contra los políticos independentistas. Y son las medidas que planteamos para que no vuelva a ocurrir lo que estamos viendo y, sobre todo, para recuperar la convivencia. Hoy tienen incluso más valor porque llevamos 48 horas escuchando a los líderes independentistas apelar a la reincidencia y a la insurrección. Por tanto, creo que lo que tenemos que hacer, y lo haremos nosotros,
en cuanto lleguemos al Gobierno de la Nación, es reformar la ley del indulto para prohibirlos en casos de rebelión y sedición. Hay también que tipificar el delito de referéndum ilegal en el Código Penal, tal y como estaba recogido antes de que lo suprimiera el Partido Socialista. También tenemos que recuperar el delito de rebelión impropia para dotar de más mecanismos penales a los jueces que se adapten a las conductas ilegales que estamos viendo en estos años. También tenemos que introducir el cumplimiento íntegro de las penas para que no haya discrecionalidad a la hora de que se cumplan íntegramente y efectivamente, y volver a recuperar las transferencias en materia de competencias de la Administración penitenciaria, evitando la discrecionalidad en la concesión de tercer grado y también la posible arbitrariedad a la hora de tratamientos penitenciarios diferenciados con los presos independentistas. Creo que también es urgente reformar la ley de financiación de partidos políticos para que ningún partido cuyos líderes estén condenados por rebelión y sedición puedan participar con fondos públicos de los actos de sabotaje y desobediencia que estamos viendo en días como hoy. También hay que modificar la Ley General Audiovisual para que ningún medio de comunicación público aliente a la independencia o a la insurrección en las calles, reforzar la alta inspección educativa para evitar el adoctrinamiento en las aulas, modificar el procedimiento de euroorden para que sea automático. Pues efectivamente, Cristina, quiere Pablo Casado que se aplique la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con los Mossos y mejorar esa compenetración, porque estamos viendo que muy bien no está funcionando el dispositivo policial. Le ha costado decirlo, porque ha tardado en decirlo, pero sí que es cierto que quería hacerle un pequeño guiño primero a Pedro Sánchez para reprocharle que no lo está haciendo nada bien. No nos ha sorprendido porque al final los populares, la Ley de Seguridad Nacional es lo que llevan reclamando mucho tiempo, pero cuando escuchábamos a Pablo Casado estábamos comentando, Miguel y yo, que probablemente Rivera, cuando comparezca ante los medios tras esa reunión de Sánchez, Rivera va a decir que ellos optan por la aplicación del artículo 155. Entonces yo creo que nos vamos a encontrar otra vez con un escenario en el que cada partido opina una cosa diferente. Entonces, ¿qué hará finalmente Pedro Sánchez? Yo creo que al final esto no se puede demorar más, se tiene que tomar una decisión ya. No sé si una solución sería reunirles a todos juntos en una mesa y que, no sé, por mayoría o lo que decidan oportuno, pero yo creo que en Cataluña tienen que frenarlo ya. Y además ha dicho Pablo Casado que también insta a la Fiscalía a que tome medidas contra la Generalitat de Cataluña por desobediencia y desórdenes públicos, que es precisamente lo que han generado, e incluso contra los manifestantes CDR que están generando muchísima violencia en las calles catalanas. Y luego también que se le requiera a Torra de una vez a que cumpla su papel institucional y deje de meterse en estos líos, por ejemplo, alentando a la gente a que vaya a ocupar aeropuertos, estaciones de tren y demás. Cristina, mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta comentando la actualidad política. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta estamos con José Manuel Menéndez, número 3 de Vox, por Guipúzcoa al Congreso de los Diputados el próximo 10 de noviembre. A lo largo de este día vamos a seguir cómo la TV3, esa cadena pública catalana independentista, pues sigue todos los hechos que están ocurriendo en Cataluña, todos estos altercados y episodios violentos. Y Xavier Horcajo pues nos va a traer ahora mismo, nos va a enseñar lo que ha pasado a lo largo de esta mañana en la TV3 y cómo tergiversan, cómo cambian lo que realmente ha ocurrido por un relato totalmente diferente. Xavier, ¿qué has podido ver a lo largo de esta mañana? Efectivamente, a lo largo del día vamos a ir ofreciendo en diferentes programas de esta casa un análisis semiótico y también periodístico de lo que hace TV3 para conducir el pensamiento de la sociedad catalana que ve el canal público de televisión, la TV3. Por ejemplo, vamos a contar lo que ellos cuentan de lo que pasó ayer. Ayer fue una batalla campal, tanto en Barcelona como en Lérida como en otras ciudades catalanas. Este es el titular, eso que ven, es el titular del periódico La Vanguardia. Podríamos utilizar otros, los no claramente independentistas. Batalla campal en Barcelona, con una fotografía que parece sacada de la famosa La Ciutat Cremada, ¿no? Bueno, ahí ven el fuego, esta es una arteria principal, creo que es una fotografía de F, y además es una arteria principal, el Paseo de Gracia de Barcelona, la Gran Vía, todos sufrieron algo de esto. Enfrente de la Pedrera, por ejemplo, hubo unos fuegos magníficos de este tenor,
producidos y en los que muchos barceloneses lo que se preguntan es ¿y dónde estaban anoche los bomberos? ¿Cómo llegó a verse esas humaredas en cada barrio, en cada cruce importante de calles, de contenedores que algunos barceloneses acudían a pagar con extintores y eran golpeados, les arrebataban los extintores para que se quemaran los contenedores? Bueno, vamos a ver TV3. TV3 a partir de las 12 emitía un programa que se llama Planta Baja, cuyo presentador y director se llama Ricard Ustrell. Vamos a ver su cara, no se olviden de las caras son muy importantes a veces en la vida, ¿no? Bueno, esta es Colau, a ver si me sacáis al muchachito de las barbas bien decoradas. Este no me va a valer, este es Ricard Ustrell. Bueno, Ricard Ustrell ha dedicado sus 2 horas de programa hasta las 2 de la tarde a 2 o 3 argumentos fundamentales. En primer lugar, lo importante de lo que pasó ayer son los heridos, 125. No dijo que algunos heridos eran Mossos de Escuadra, eso se le olvidó. Los 51 detenidos también se le ha olvidado, esto no le interesa para nada. Los heridos sí le interesan. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque la manipulación semiótica es que en las imágenes que utiliza el muchacho en su programa jamás salen incendios, jamás salen llamas. Lo que salen son cargas policiales de los Mossos contra los manifestantes. Y muchas imágenes de los manifestantes pues aplaudiendo con las manitas, con la velita. Todo eran manifestaciones, al parecer, según lo que recoge y lo que enseña TV3 en imágenes, bastante pacíficas. Eso sí, había forcejeo con las vallas, con los policías, pero no fuegos como vimos por la noche y no altercados graves del orden público como se vivieron en varias ciudades catalanas. Bueno, segundo propósito del conductor del programa, el tal Ricard Ustrell. Vamos a cuestionar la labor de los Mossos. Los Mossos no están aquí para pegar a los manifestantes indepes. Ah, amigo. Entonces, bueno, pues ha habido una crítica fulminante contra el consejero de los Mossos de Escuadra. ¿Por qué? Porque no ha dado explicaciones de su actuación y de la de sus hombres. En segundo lugar, ¿qué está pasando? Porque en Cataluña, que en su idea, en su ideario, en su mundo no es España, en Cataluña hay una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña que prohíbe el uso de las pelotas de goma. Si ha habido heridos con pelotas de goma, uno que perdió un ojo y otro que perdió un testículo, luego esos han sido disparados por algunos que no eran nuestros policías, serían policías nacionales. Este es un poco el argumentario. Si acaso a lo mejor alguno ha sido herido con alguna pelota de foam, que estas sí están legalmente protegidas en Cataluña y las utilizan los Mossos. Pero en cualquier caso, queremos, dice un presentador de la televisión pública, queremos explicaciones de un consejero del gobierno que le paga el sueldo. Que no, Miquel Buch no va a comparecer ya. Bueno, va a comparecer esta tarde a las 5. Lo han cambiado de hora. Sí, porque hay una enorme presión en este sentido. Esto que nos está haciendo los Mossos en el aeropuerto o en la delegación del gobierno o en las calles ayer, esto no es de recibo, señores, sépanlo. Entonces, ¿cómo se configura todo el actuario de la televisión pública catalana? Primero hay que cuestionar la actuación de los Mossos, porque están en el punto de mira. Esto se enuncia y se transmite a la población, con lo cual la población dice, oye, los Mossos nos están fallando, ¿qué pasa aquí? El consejero de Interior también está cuestionado. Se le hacen entrevistas a un portavoz de los Mossos de Escuadra que se llama Toni Castejón, al que yo conozco personalmente, y cuando este señor dice, oye, que aquí ha habido agentes de los Mossos que han sido absolutamente masacrados cuando caían al suelo por los manifestantes, y si no hubiera sido por la Policía Nacional, no sé cómo hubiera acabado una compañera mía. Bueno, pero esto son consecuencias, claro, es que, claro, cuando pasa lo que pasa, esto es un daño colateral del que hoy no vamos a hablar. Aquí, como mucho se enseña a la Fuerza Pública, Mossos de Escuadra, con gases, con humos y con forcejeo con los manifestantes. Nunca el fuego, esto es muy importante, que no salga el fuego. Entrevistan a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Esta señora empieza a hablar de incendios. El presentador y los invitados del presentador de esto mutis por el foro. Si acaso, inquirirle para ver si ella pide la dimisión del consejero que manda en los Mossos de Escuadra. Eso sí, ¿va a pedir usted la dimisión del consejero? Hombre, mire, no me parece que sea el momento de anunciarlo de este modo, si acaso que se explique primero. Bueno, pero, oiga, ¿a usted no le parece que han ocultado que ayer en Barcelona hubo barricadas?
lo ha tenido que decir el pobre Mossu, porque si no, eso queda sin ser dicho en la televisión de Cataluña, bueno, luego han entrevistado, ha sido muy interesante porque al filo de la 1:30 entrevistaban a Edmundo Val. Como saben, es de Ciudadanos, como saben, era el antiguo abogado del Estado en la causa del 1 de octubre y como saben, le echaron a patadas los del gobierno de Pedro Sánchez y el pobre hombre anda todavía que, en fin. Bueno, pues han tenido un rifirrafe el presentador y Edmundo Val a propósito de que, bueno, decía el presentador que lo que había pasado en Cataluña era fundamentalmente pacífico y si acaso había habido algún incidente, algún pequeño incidente, remoto incidente, lo comparaba con lo que pasa cuando hay un partido de fútbol. Eso el presentador. Y Edmundo Val pues le ha dicho, oiga, usted es un frívolo, ¿cómo va a comparar esto con lo que pasa en un partido o después de un partido de fútbol por parte de algunos hooligans debidamente pasados por el morapio? No, ni hablar. Entonces, el planteamiento de TV3 es enseñarle a sus espectadores que lo que hay es una crisis policial y sobre todo vender un principio. Desde Madrid no pueden aplicar el 155 porque estamos en periodo electoral y las Cortes, el Senado no está constituido. Y la Ley de Seguridad Nacional dice tampoco, porque si ellos admiten que ha habido una perfecta, una excelente coordinación policial, pues si hay coordinación policial, mire usted, no es necesario aplicar ninguna ley de seguridad nacional. Este es el argumento que se le está inyectando a la población civil desde la televisión que pagamos todos, Y bueno, que esa crisis policial sería bueno que se resolviera, que hubiera explicaciones públicas y alguna dimisión, pues ¿por qué no? Pero que los Mossos no sigan haciendo lo que vienen haciendo. Ese es el trabajo fundamental de estas 2 últimas horas de televisión pública. Como os decía, a lo largo de la programación de esta cadena les iremos contando poco a poco y les iremos incluyendo esos fragmentos de la programación de TV3 que demuestran todo esto que yo les digo, que créanme ha sido, como les digo, les doy fe de que ha sido la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y solo llevamos mediodía, Xavier, lo que sabremos ya para cuando llegue el gato al agua esta noche. Xavier, muchas gracias. Un placer. Ahora me gustaría que, porque está hablando José Luis Ábalos ahora mismo, secretario de organización del Partido Socialista, pero lo vamos a escuchar después de publicidad. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos también con José Manuel Menéndez, número 3 de Vox por Guipúzcoa. Les presento a un colaborador habitual de este programa, José Manuel Menéndez, que ahora va a ir como número 3 de Vox por la provincia de Guipúzcoa. Muy bienvenido. Buenas tardes. Y antes de que comentemos nada, me gustaría que fuéramos, como les he adelantado, con esa rueda de prensa de José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista y también ministro de Fomento, porque tiene algo que decir con respecto a la violencia que se está produciendo en estos días en Cataluña. Todos lo han entendido. Y hay elecciones porque nadie nos ayudó para encontrar otra solución. Allá cada uno con su responsabilidad, pero por eso estamos en elecciones y por eso este gobierno está en funciones. Pero si ustedes me dicen, respecto de la Diputación de Barcelona, la pregunta es, ¿pero nuevamente ustedes prefieren que sean los independentistas quienes hubieran asumido esa institución para seguir conformando su alarmista relato? Este es el momento de trabajar por la convivencia, no para perturbarla, animando bandos para la confrontación. Así es que este es el momento que hay que estar a la altura de las situaciones. Así es que no hay que romper acuerdos, nos tienen que ayudar a que evidentemente el independentismo no tenga la presencia que hubiera tenido de no ser por nuestra reacción. Quiero recordarles que fueron los alcaldes socialistas quienes en el año 17 supusieron la primera barrera y respuesta al independentismo en Cataluña. Y nuevamente nos toca asumir eso. No, las medidas, las que en este Estado de Derecho no hay nada que inventar, afortunadamente. Es que plantear eso es tanto como cuestionar la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Y tiene tal fuerza que ha permitido la emisión el lunes de esta sentencia. Esa es la fortaleza del Estado de Derecho. Traslademos confianza a la ciudadanía, no debilidades que por otra parte no existen. Y el pero tiene que hacer uso ponderado, porque si no caeríamos
en una demostración de debilidad, de fragilidad y de arbitrariedad, que muchas veces va unido una cosa con la otra. Uno es arbitrario cuando es débil. Y este gobierno es fuerte, confía en la democracia española, en el Estado de Derecho y tiene suficientes recursos como para ir abordando la situación según haga falta. Y de momento el ejercicio y el comportamiento, la actuación de las fuerzas de orden público, si merecen nuestra consideración y respeto es porque lo están haciendo bien. No vale alabarlas. Pues insiste José Luis Ábalos en ese mismo relato que llevan venido toda la mañana, ¿no? Respuesta firme, serena y proporcional a lo que está ocurriendo en Cataluña. Pero no dicen todavía, o no sé, no dicen qué medida van a tomar, porque bueno, se han reunido con Pablo Casado, que pide esa ley de seguridad nacional, Albert Rivera será a las 5, que seguramente le pedirá el 155, y Iglesias se dirá que no haga nada, seguramente. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora con la situación que estamos viendo en Cataluña, José Manuel? Por lo que aboga Vox, ¿no? Que hemos visto que esta mañana han emitido ese comunicado pidiéndole a la mesa del Parlamento, a la mesa del Congreso, ese estado de excepción. Y yo creo que es necesaria una intervención militar. Y creo que desgraciadamente el gobierno ha dado lugar a esto, no solamente el gobierno, sino las políticas del Partido Popular y del PSOE, como no quisieron poner remedio, como no quisieron entrar de lleno en el problema, pues ahora nos tenemos que ver obligados a que intervenga el ejército. Me resulta muy cínico cómo los políticos ahora dicen, o sea, el gobierno, perdón, dice que va todo dentro de lo normal, o como que no estaba dando que no estaba sucediendo nada fuera de lo que no estaba previsto, creo que era lo que habían dicho. Bueno, pues a mí me parece súper cínico, porque ¿qué es lo que no está previsto? Que maten a alguien. ¿Están esperando a que intervenga el ejército cuando maten a alguien? Porque lo que estamos viendo es, yo por lo menos he visto como un señor por salir a apagar el incendio, hacer una acción cívica, le han apaleado. Sí. Le han tumbado y le han apaleado. Y además entre muchos, no entre muchos, como, bueno, es que eso cobardes. Son cobardes y se cuenta con ello. Siempre van en masa, si no, no hacen nada. Pero que le han apaleado por apagar un incendio. Y luego la otra señora, compañera también de Vox, que le pegaron una paliza, bueno, le dieron un bofetón, que la tumbaron al suelo por sacar la bandera de España. Que ya ha sido detenido esa persona, por cierto. Que ha sido, sí, gracias a Dios, pero bueno, que lo que quiero decir es, la situación es crítica. Es crítica. Me escribían por Instagram personas de Cataluña que qué pueden hacer en sus ciudades, y yo es que lo único que me sale es decirles que recen, porque es que de verdad creo que estamos viviendo una situación extremadamente dura, muy crítica, y con un gobierno de la Generalitat y con un independentismo radical que no va a parar, y ellos, yo creo que ellos también lo que están buscando es eso, que el gobierno saque al ejército a la calle, pero es que ahora mismo no hay otra. José Manuel, para intentar solucionar este problema que tenemos ahora mismo en Cataluña, Pedro Sánchez se va a reunir, se ha reunido ya con Casado, hemos estado escuchando a Pablo Casado, se reúne con Rivera hasta las 5 y luego con Iglesias a las 7. ¿Cómo recibís en Vox que ni siquiera, siendo una de las fuerzas políticas más importantes, ni siquiera se digna hablar con vosotros, o preferís ni siquiera hablaros con Sánchez? Mira, yo no sé cómo lo reciben en Vox, yo te voy a decir lo que yo pienso, y lo que yo pienso es que esas reuniones no sirven para nada, y que no se cuente con Vox para hacer nada, pues mejor que no se cuente, así se evitan el perder el tiempo, porque realmente mucha foto, mucho cántico, mucho vamos a hacer, y llevan años así con el vamos a hacer y poner la paz, pero hay una triste realidad, que es la que se está viviendo en las calles, que es la que está en Cataluña, y que esa realidad no la saben abordar los políticos, no la sabe abordar Pedro Sánchez, no va a poner solución al problema, y es pérdida de tiempo todo esto que se va a hacer con Pablo Casado, con Iglesias, etcétera. Es una imagen electoral, porque siguen en campaña electoral y siguen pensando en los votos y cómo ganar votos y vender que se están haciendo las cosas, no es más. Y a mí me parece muy grave, porque se está dejando de mano la realidad. Igualmente me parece muy grave también el tema de la exhumación, que la mayor preocupación de una sociedad sea que un muerto de hace más de 40 años como es Franco, pues eso es grave.
Pues bueno, vamos a hablar, si te parece, de este asunto que acabas de comentar, esta exhumación, porque ahora mismo, como bien sabes, el Valle de los Caídos está cerrado y tenemos una pieza que resume todo lo que está ocurriendo en este asunto. Estado de sitio en el Valle de los Caídos. Desde el pasado domingo todo el complejo del Valle de los Caídos, en la Sierra Madrileña de Guadarrama, permanece cerrado al público y fuertemente custodiado por la Guardia Civil, una compañía al mando de un capitán, con sus armas reglamentarias bien a la vista, una decena de vehículos y además motoristas patrullando el complejo. En su interior, los monjes de la abadía benedictina y los niños del colegio adjunto. Nadie más puede acceder al recinto. Los padres de los alumnos solo pueden hacerlo tras mostrar su identificación entre rigurosas medidas de seguridad. Este pasado domingo había misa de familias de alumnos y la autoridad cerró la basílica. Los monjes tuvieron que celebrar a campo abierto. Hoy martes por fin se ha permitido a monjes y alumnos acceder a la basílica por los pasillos interiores, pero custodiados por la Guardia Civil. ¿Quién ha ordenado todo esto? Nadie lo sabe. Todas las órdenes se han transmitido de manera verbal, nada queda por escrito. El cierre del valle implica la clausura de un lugar de culto, pero tampoco la conferencia episcopal ha movido un dedo en defensa de estos monjes. En cuanto a las razones del cierre, tampoco nadie sabe explicarlas. Resuelta la exhumación de Franco, no tendría que haber motivo alguno para que la basílica, el monasterio, el colegio y la hospedería permanezcan envueltos en unas medidas de seguridad más propias de un recinto penitenciario. Da la impresión de que el gobierno de Sánchez quiere marcar territorio y demostrar que aquí solo manda él. El resultado: una estampa que recuerda a Polonia-Hungría en los años del comunismo. Estado de sitio permanente. Tal vez José Manuel haya cerrado a cal y canto para evitar que la gente pues vaya precisamente a hacer lo contrario de lo que él quiere, ¿no? Que él quiere que el Valle de los Caídos quede totalmente desierto, que no vaya nadie, pero precisamente con lo que está haciendo está generando el efecto contrario. Sí, o sea, está sembrando mucho odio y está crispando todavía más la sociedad, y creo que bueno, que se le ha privado a personas el ir a asistir a la Santa Misa y ese derecho tan fundamental como es el de culto, ¿no? Es muy grave. Tienen en estado de excepción el Valle de los Caídos y no tienen en estado de excepción en Cataluña, que es cuando realmente se necesita el estado de excepción, se necesita una intervención militar, se necesita estar allí. Y ahora nos dicen que Franco no sé qué, la herencia de Franco y tal, no sé cuántos. Oye, pues la herencia de Franco la lleva el Partido Socialista. Es el primero que la lleva UGT con los edificios que tiene y comisiones obreras. Y bueno, pues eso también es franquista. ¿Por qué no lo cierra? Pues fíjate lo que dice Pablo Iglesias, porque no cree que sacar los restos de francos del Valle de los Caídos vaya a ser el final, sino que todavía muchísimo trabajo por hacer. No basta con trasladar en helicóptero los restos de la momia. Es necesario que en este país haya tutela judicial efectiva para las víctimas y es necesario en este país desfranquistizar los poderes económicos cuyos principales apellidos crecieron a la sombra de una dictadura. Pues parece que la transición, por mucho que leyera la Constitución en esos debates electorales, no la terminan de aceptar, ¿no? Porque piensan que todavía vivimos en un estado medio fascista o medio franquista. Sí, yo, o sea, de verdad, yo he nacido en 1992, me he encontrado con una democracia, pero no sé, una democracia no cierra la Basílica del Valle de los Caídos, una democracia no está constantemente diciéndome lo que tengo que pensar, una democracia no me dice... yo qué sé, con quién tengo qué tengo que pensar sobre el matrimonio, por ejemplo, no sé, pero estoy viviendo una dictadura, es lo que yo me estoy encontrando. Y me están reprochando Franco, algo que ni siquiera he vivido. Y estoy cansado y yo quiero mirar el presente y quiero ver los problemas que hay en el presente, que es encontrar un trabajo y formar una familia, porque no hay ni para encontrar un trabajo ni para comprar un piso. Esos son realidades y problemas reales. Pero no, estamos a matarnos en Cataluña. ¿Por qué? Porque han vendido el independentismo, porque les están inculcando el odio Estamos con el tema de un muerto de hace más de 40 años desenterrándolo, que me parece gravísimo que un tribunal y que diga que es el Estado quien tiene la autoridad para desenterrar a un muerto sin el consentimiento de la familia, porque hoy es Franco, mañana puede ser mi abuelo. Y esto no hay futuro, o sea, no se lo están cargando. Entonces, que ahora salga Pablo Iglesias diciendo que hay que desfranquizar, pero ¿el qué?
La UGT, Comisiones Obreras, el Partido Socialista, que sus filas están llenas de franquistas, o el Partido Popular, que también están sus filas llenas de franquistas. No entiendo, porque el que desde luego no ha sido franquista he sido yo, que he nacido en el 92, y es el que me llaman fascista por defender la unidad de España, por defender la libertad de los padres a educar a sus hijos y por defender la fe católica, que es en la que creo, pues no sé dónde vamos a llegar. Sí, es muy curioso que ese sea el lema de campaña, ¿no? Franco, 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 para ocultar todos los problemas que realmente hay detrás. Sí, hablan mucho de la dictadura franquista y yo quiero hablar de la dictadura de Pedro Sánchez, que es la que estamos viviendo, que ha gobernado con decretazos, que está haciendo lo que quiere y que es tan cínico que puede permitir o llegar a permitir que muera una persona hoy en Cataluña, que no sería descabellado, por lo que está sucediendo. Ya hemos tenido la primera víctima. Un francés de 65 años ha fallecido porque, claro, como bloquearon el aeropuerto, tuvo que andar 4 kilómetros de una terminal a otra y la persona pues se falleció, y cuando la ambulancia le iba a recoger y tal no podía pasar. El culpable de eso, de ese asesinato, es Pedro Sánchez. Pero Sánchez, bueno, sí, habrá que repartir culpas porque también, claro, aquí también tenemos a Torra, efectivamente, de la propia Colau, que también vaya alcaldesa. Pero Pedro Sánchez es la máxima autoridad. Eso sí. Y al final es el que no ha intervenido, es el que ha permitido y el que ha dado lugar a todo eso. Sus manos están manchadas de sangre, o sea, es que no me cabe la menor duda, y lo digo con total tristeza y desesperación. Yo espero que se actúe, Vamos a ver ahora ese vídeo que has mencionado antes, que habrás visto seguramente en redes sociales, en la que un hombre que iba a apagar un fuego de unos contenedores pues es apaleado por cuatro o cinco, bueno, pues radicales. Es que no hay otra forma de denominarlo. Vamos a ver ese pequeño vídeo y lo comentamos porque la verdad es que te deja atónito. ¿Qué hacemos? Llego a ver 5 exaltados que nada más ver que está apagando el fuego se le echan encima. Como cobardes que es lo que son. Y para mí ese hombre es un héroe, para mí ese hombre es un ejemplo y tiene todo mi apoyo, tiene todo mi apoyo y mi respaldo. Y encima muchos le dirán que para qué baja, que es un provocador, que no tenía que haberse metido en problemas. Oye, yo creo que es un hombre libre, creo que es un valiente, creo que es un héroe y creo que es lo que la sociedad, tanto española, la sociedad española es lo que necesita, y más en estos momentos de tan grave situación y tan crítica. Pues también para que no sea todo pena lo que tenemos que ver, como este vídeo que hemos visto, me gustaría que viéramos otro en el que se produce una persecución, independentistas de los CDR corriendo, huyendo de los Mossos, y los Mossos vienen en una camioneta, y fíjense ustedes lo que dicen, venga hombre, si somos gente de paz. Vamos a verlo. Que sí que els estan perseguint a estos. Los Mossos ya con un cachondeo encima, por el micrófono y por el altavoz, venid, que somos gente de paz, venga, que tenemos que quedaros un poquito por lo que habéis hecho. Bueno, yo sí. Esos mozos se entiende constitucionalistas, no sí, nosotros, sí. Que claro, si no... Es que esa es otra, ¿no? O sea, creo que es una situación muy complicada la de los Mossos, porque están divididos. Y hay mozos que merecen todo el apoyo y todo el respeto y que se están jugando la vida, literalmente, en Barcelona, y bueno, yo creo que estos son de los que saben a lo que van y tienen gente de orden, ¿no? Bueno, pues nada, me apoyo y ojalá, hay que tomárselo así y llevar las cosas con alegría siempre. Y en el fondo, no entrar, y digo de verdad, y no entrar en el odio. Y es difícil no entrar en el odio viendo todo el clima de violencia que hay, pero no hay que entrar en el odio porque en el fondo toda esa gente, toda esa masa que sale a pegar, a hacer bueno, quemadas, etcétera, el vándalo, pues son personas que les han comido el tarro, les han comido la cabeza desde pequeños, que les han inculcado un odio hacia lo español, hacia lo suyo, y que bueno, no podemos rebajarnos a su nivel, no podemos entrar en el odio, ¿eh? Hay que
intentar de alguna manera, y creo que eso ya tiene que ser desde el gobierno, el tomar la comunicación, cerrar TV3 y tomar las escuelas y reeducar a la sociedad. No hay otra. Pues en Madrid, todo esto está pasando en Cataluña, pero es que en Madrid también va a suceder, porque ciertos colectivos están organizando concentraciones en la capital de España. Vamos a ver una de esas imágenes, esa concentración en Madrid contra la sentencia que ha sido convocada, si no recuerdo mal, para esta tarde. A ver si podemos ver esa imagen en pantalla completa, la de concentración en Madrid por la sentencia. A ver si la tenemos, pero bueno, José Manuel, tú sabes un poco de qué va esto, cuéntanos un poquito a qué se debe. Sí, bueno, se ha convocado una manifestación, creo que desde Atocha hasta Sol, por parte de colectivos de ultraizquierda, como no sé si firmaba el Partido Comunista. Aquí está, mira, esta es una que es hoy a las 7:30 de la tarde. Sí, va a ser hoy. Y entonces, bueno, pues yo creo que los enemigos de España se apuntan a un bombardeo sea donde sea, ¿no? Sí, pero es que vamos a ver la otra, el de Amnistía Total en Atocha, porque es que lo curioso es quién va a esa manifestación, que lo vemos ahí abajo. Sí. Ahí vemos, no lo han destacado, pero son todos organizaciones marxistas, todos ultraizquierdistas. Sí, y al final, bueno, es el comunismo, o sea, al final el comunismo lo que quiere es dividir a la sociedad, polarizar a la sociedad para así derrocar el poder, el Estado y llegar a conquistarlo. Y es lo que están haciendo. Están agitando las calles para movilizarlo, para sacar a la fuerza y poder derrocarlo. Chicos, los únicos con los que no se puede contar son precisamente estos ultraizquierdistas. Pues Manuel, muchas gracias. A ti. Nos vamos ya mañana, como siempre, a las 12:30, Redacción Abierta de la Mañana.